Capítulo 26. Fabricación de flores. El sonido del cemento al estallar detrás de ellos era ensordecedor mientras los escombros volaban por encima como metralla. De alguna manera, ninguno de los dos había esperado que Adam no estuviera planeando perseguirlos a pie, sino que, en cambio, comenzara a pilotar el enorme robot que tenía en el escenario. En retrospectiva, eso era obviamente lo que cualquiera en su situación haría, pero ninguno de los dos realmente tenía el lujo de la previsión cuando se trataba de manejar ese encuentro escalofriante de estar en el vientre de la bestia, a punto de ser tragado por completo por el rencor que había consumido muchas buenas intenciones. Y mientras corrían sobre los tejados, no se atrevieron a mirar hacia atrás al origen de esas pesadas pisadas metálicas que aplastaban la misma infraestructura sobre la que caminaban. Con su curso actual sobre los edificios, era solo cuestión de tiempo antes de que ese robot los alcanzara, ya que podía correr mucho más rápido que ellos y no se cansaría. Por mucho que hubieran querido bajar a la carretera, hacerlo solo haría que fuera más fácil para las armas de ese coloso apuntarlos. Sin mencionar la enorme cantidad de daños materiales que podrían causar sin darse cuenta. Entonces, ¿no tendrás, no sé, algún tipo de respaldo?, gritó Sam, mientras saltaban desesperadamente entre los edificios, tratando de salir de la vista de ese enorme y descomunal monstruo de metal. En eso, respondió rápidamente Blake, sacando su pergamino del bolsillo con una mano temblorosa. Todos. Si pueden escucharme, necesitamos ayuda interrumpió Sam. Weiss puso los ojos en blanco con fastidio, pero respondió rápidamente al pedido de ayuda. Tienen un robot, y es grande. Realmente grande. Continuó Sam. Oh, hombre. Tengo que ir allí. Murmuró Jaune, medio emocionado por demostrar su valía al equipo, pero innegablemente nervioso por sus posibilidades de luchar contra un robot gigante. Y hay un tipo pelirrojo dentro. Y están, controlándolo o algo así. ¿Dónde están, chicos?, preguntó Jan, sentada afuera de los almacenes en su motocicleta, con Neptune mirando por encima de su hombro. Date prisa. Se escuchó el grito de Sam justo detrás de ellos. Siguió una breve pausa incómoda, antes de que Neptune interviniera. Creo que eran ellos. Sí, lo entiendo. Jan suspiró, antes de girar rápidamente su amada motocicleta y correr tras ellos, mientras Neptune se agitaba como un muñeco de trapo debido a lo repentino del movimiento. Blake y Sam continuaron su intento de huir a pie, después de verse obligados a bajar a la acera debido a un cruce en la carretera que dividía los edificios con un espacio demasiado grande para saltar con seguridad. Aún más desafortunado era que sabían lo que les esperaba más adelante: la autopista abierta llena de vehículos de motor y civiles inocentes. Pero no había ningún otro lugar al que ir, así que por mucho que prefirieran no arriesgar más vidas no involucradas, en realidad no tenían más opción que saltar a la autopista, donde sus probabilidades de escapar eran mucho mayores, incluso si era a costa de poner en peligro una gran cantidad de vidas. Además, esperaban poder hacer que la monstruosidad cayera por el borde de alguna manera, donde luchar contra ella sería más seguro para todos los involucrados, suponiendo que no causaran demasiado daño a las columnas de soporte que sostenían la carretera. No era como si tuvieran otra opción con ese demonio metálico pisándoles los talones, así que dieron un salto de fe y bajaron a la autopista, aterrizando en la parte delantera de un coche cada uno y de alguna manera logrando que sus piernas no se doblaran, mientras el poderoso choque sonaba detrás de ellos y las pisadas metálicas apocalípticas golpeaban el suelo detrás de ellos en su persecución. Y con el ritmo mecánico llegó el chirrido impío de la goma sobre el asfalto mientras los coches se desviaban para salir del camino, no queriendo convertirse en un frisbee metálico como resultado de ser pisoteados. ¡Uah! Sam se lamentó, dándose la vuelta brevemente para mirar, antes de que la realidad los alcanzara a ambos, e instintivamente se dieron la vuelta y comenzaron a jugar Frogger en los autos mientras intentaban desesperadamente escapar de su destino corriendo hacia adelante, pero solo lograron poner en peligro las vidas de más civiles desventurados y provocar una cacofonía de bocinas de autos con cada salto. Aquí, gatito, Adam se rió para sí mismo mientras empujaba el Mech hacia adelante, enviando vehículos volando por encima, si tenían la suerte de no ser simplemente aplastados mientras avanzaba pisando fuerte, sin darse cuenta del perseguidor negro y amarillo en la motocicleta, y su cómplice de cabello azul. Tenemos que ir más despacio. Le gritó Jan a Neptune. Lo tengo. Respondió rápidamente.
Los dos observaron horrorizados cómo los autos salían volando en un caótico pandemonio de metal contra metal, mientras Adam perdía la paciencia en su persecución y comenzaba a lanzar los autos por todos lados, casi como proyectiles. Era difícil ver cómo el área frente a ellos se volvía más impredecible y cada momento que pasaba ponía tu vida en riesgo más que el anterior. Neptune estaba a punto de alcanzar su arma antes de que Jan decidiera acercarse. «Espera», le ordenó, dándole tiempo a Neptune para murmurar un no, antes de convertirlo en un muñeco de trapo que se agitaba detrás de ella nuevamente mientras aceleraba hacia adelante, lo que hizo que Neptune gritara de miedo cuando los autos llovieron desde arriba. Esto no disuadió a Jan de moverse entre los escombros metálicos que caían y desviar la motocicleta para inclinarse hacia atrás debajo de los autos que caían, mientras Neptune se tambaleaba como un bufón en la sala del tribunal del rey detrás de ella. Una vez que pasó la ola de aleaciones y motores, Neptune extendió la mano hacia su arma y la dobló en la forma de un rifle, que expulsó varias ráfagas de electricidad al Mech, cada una golpeando limpiamente el flanco expuesto de la maquinaria y haciendo que las alertas se encendieran dentro de los paneles de control de Adam. Con una serie de movimientos ágiles, el arma se alargó y el cañón del rifle se ensanchó hasta convertirse en una hoja con efecto neón. Cuando el arma se transformó en una espada de estilo ciencia ficción, de repente saltó de la parte trasera de la moto con una velocidad sobrehumana y se lanzó contra la parte trasera de la amenaza mecánica. Su arma se movió una vez más justo antes del impacto, como un tridente, antes de quedar atascada en la parte trasera de la máquina y hundirse profundamente en los servos. Aprovechando el tiempo para pasar a la ofensiva, San se dio la vuelta y le gritó a Neptune que se sujetara fuerte, antes de activar su semblanza ajustando su equilibrio y aplaudiendo con las manos en una breve meditación. En un destello de luz, dos reflejos espectrales dorados de él saltaron hacia adelante, saltando de los autos y estrellándose contra la parte delantera del mecha mientras lanzaban un poderoso golpe, todo antes de que San saltara hacia adelante para desatar un ataque propio con su bastón. Sin embargo, mientras corría hacia el objetivo, fue interceptado por Neptune, quien lamentablemente fue arrojado en el momento equivocado, lo que los hizo caer al costado de la carretera. El rostro de Blake se ensombreció al ver que dos de sus aliados eran lanzados fuera de la vista y, presumiblemente, fuera de la lucha en el futuro cercano. Al menos, los refuerzos seguían en camino. De hecho, habían estado coordinándolo bien y finalmente habían recibido la señal que habían estado buscando. «Estoy en posición», dijo la voz de Weiss desde el pergamino de Blake. Ella sonrió con aprobación, sabiendo que su aliado estaba justo delante. El ángel de nieve descendió justo antes de una curva en el camino y miró fijamente al enorme monstruo de metal que tenía delante. Adam le devolvió la mirada desde el interior de su cabina mientras la ira se encendía desde dentro. Ya se había cansado de esta búsqueda inútil y correr por la ciudad con un robot, aunque era eficaz para infundir miedo en las mentes de quienes se oponían al colmillo blanco, no era un método de operaciones ideal. Pero, aún así, podría dar sus frutos al final si pudiera acabar con un Shne y vengarse de su exnovia mientras lo hacía. Dos plagas molestas con una piedra del tamaño de un robot. Cegado por la venganza, cargó hacia adelante, donde Weiss estaba lista con su espada desenvainada. Esperando simplemente aplastar al pomposo niño rico bajo sus pies, aceleró, solo para que su arrogancia fuera su caída literal cuando Weiss repentinamente cubrió el suelo con una gruesa capa de escarcha. Incapaz de reducir la velocidad a tiempo, el robot inmediatamente perdió tracción contra el asfalto congelado y giró salvajemente hacia la barrera azul que estaba diseñada para evitar que los autos se cayeran de la autopista durante los accidentes. Como era de esperar, no pudo contener el increíble peso del golpe con el que el robot se estrelló, lo que hizo que parpadeara y muriera en el impacto. La máquina se precipitó al suelo, de alguna manera logrando aterrizar sobre sus pies, antes de enfrentarse a otro oponente. Una chica de cabello oscuro con ojos plateados y una capa roja, empuñando una guadaña enorme con una sonrisa emocionada en su rostro. Sin siquiera decir una palabra, los tres miembros restantes del grupo descendieron alrededor de Ruby. Era el equipo Ruby contra Adam y su prototipo paladín, ambos lados confiados en su victoria. Con una sonrisa burlona, Adam dio un paso adelante. El colosal ruido metálico de la maquinaria al estrellarse contra el piso de cemento era casi ensordecedor, incluso por encima de los sonidos del caos de la autopista que se extendía sobre ellos. Aún así, la instrucción de Ruby fue clara. Quemaduras por congelación.
Inmediatamente, Weiss y Jan se prepararon mientras Blake saltaba fuera de alcance y Ruby disparó al mech, lo que provocó que el retroceso la enviara volando hacia atrás, lejos de Weiss y Jan. Con un movimiento de sus puños y un sello de escarcha, Jan saltó y golpeó como un cometa contra el hielo recién construido, causando una explosión de niebla cargada de escarcha que nubló el campo de batalla. Inmediatamente, los 4 combatientes desaparecieron de la vista como resultado de la cortina de humo helada, lo que provocó que el dispositivo mecánico desplegara una serie de sensores de seguimiento de movimiento. Una plétora de rayos rojos perforaron la niebla, indicando hacia dónde estaba mirando Adam. «GRR», gruñó Adam, mientras se inclinaba más cerca de la pantalla y avanzaba lentamente hacia adelante, retorciéndose ante las sombras en movimiento y estremeciéndose ante cada movimiento de la niebla arremolinada. Esos espasmos se convirtieron en ráfagas cuando comenzó a disparar a ciegas a todo lo que se moviera en las cercanías, lo que provocó que el humo girara en espiral, revelando brevemente a Jan mientras corría hacia un nuevo lugar. Fijando la posición, se disparó otra ráfaga, golpeando tanto a Jan como a Blake, quienes habían tratado atrevidamente de poner a salvo a la rubia. Los dos salieron volando, pero la abertura que se hizo no fue desaprovechada por Ruby, quien saltó con un fuerte grito de guerra. La guadaña voló detrás de ella mientras lanzaba un fuerte golpe a través de la popa del oponente metálico, pero solo rebotó en el casco. Ella amartilló el rifle con enojo, antes de dar otra orden antes de que Adam pudiera recuperar el equilibrio. Jaque mate. Weiss y Blake emergieron de la niebla junto a su líder, antes de lanzarse con una plétora de saltos acrobáticos y rápidos cortes contra las piernas del poderoso coloso, lo que lo obligó a retroceder para apuntar mejor sus armas a los enemigos que avanzaban. Sin embargo, antes de que pudiera dar más de un par de pasos, Weiss saltó hacia arriba y una estocada de espada empaló uno de los muchos sensores que ayudaban a guiar a la máquina a través de la niebla. Adam desahogó su frustración con un gruñido al ver el mensaje de error, antes de recuperarse y pisotear a Blake, solo para que Weiss aterrizara rápidamente y llevara a Blake a un lugar seguro con un sigilo de gravedad, para gran enfado del fanático. Ya estaba harto. Esto estaba tardando demasiado. Esta maldita máquina torpe era demasiado difícil de mover con precisión para su gusto, por lo que decidió aprovechar mejor las fortalezas de la máquina lanzando los misiles desde los hombros de la máquina. Una serie de explosiones rápidas siguieron al par de sombras opuestas que huían mientras daban volteretas hacia atrás y saltaban con las manos hacia un lugar seguro. Eso fue, hasta que Weiss fue alcanzada por un rayo de los cañones de los brazos de la máquina, enviándola hacia atrás. Al lanzar un último sigilo antes de golpear el suelo con fuerza, un destello dorado se elevó hacia Blake, infundiéndole una velocidad increíble, aunque solo temporal. Cuando la segunda salva de misiles se acercó, Blake agitó su Gumball Shroud y liberó una serie de ondas de energía violeta que interceptaron los misiles y los cortaron por el centro. Con una ráfaga de movimientos y un elegante movimiento, la salva detonó en una hermosa exhibición de pirocinética. Mientras Weiss y Jan aún recuperaban el sentido, Ruby saltó a una velocidad increíble y le gritó a Blake mientras pasaba. Ladybug. Con un disparo hacia atrás, se impulsó hacia adelante, antes de cortar la parte inferior del mecha con un golpe que pasaba. Luego se giró, disparó hacia atrás nuevamente y se impulsó hacia atrás para buscar más. Blake aprovechó el intento de Adam de fijarse en Ruby al unirse también a sus rápidos patrones de ataque de ida y vuelta. Los dos corrieron de un lado a otro, alternando lugares mientras cortaban las piernas y el vientre de la bestia metálica. Adam se adaptó rápidamente a esto y atacó a Blake, solo para que Ruby apareciera donde estaba apuntando. Sin embargo, tan pronto como lo hizo, los dos aparecieron de repente sobre él y le dieron un golpe coordinado colosal que le arrancó el brazo izquierdo que Adam había levantado en el último momento para evitar un golpe fatal. Ya estaba bastante molesto, pero luego fue sorprendido por una rubia enfurecida que saltó sobre la parte trasera del mech y comenzó a golpear rápidamente el metal con puñetazos explosivos, que amenazaron con abollar y arrugar el casco más de lo que ya estaba. Adam retrocedió de ira y dolor cuando una serie de mensajes de error y alarmas comenzaron a inundar el HUD. Sin muchas otras opciones, debido a que se alcanzó el punto ciego en sus defensas, catapultó la máquina hacia atrás, estrellándose él mismo y Jan contra las columnas de soporte de concreto de la autopista elevada. Varios de ellos se rompieron en astillas de piedra al impactar, antes de finalmente reducir la velocidad lo suficiente como para destrozar profundamente al cuarto.
Cuando se despegó de la pared y comenzó a caer en picado, el mech hizo retroceder su brazo derecho y lanzó un puño de metal gigantesco que golpeó todo el cuerpo de Yan y la lanzó al suelo como una pelota de voleibol. Aterrizó con fuerza, rodeada por una tormenta de granizo de hormigón y cemento, y permaneció inmóvil por un momento. «Yan», gritó Blake, agachando las orejas mientras observaba con dificultad cómo el fuerte golpe había impactado con toda su fuerza. «No te preocupes», la tranquilizó Ruby, observando cómo Yan se ponía de rodillas y luego de pie. Sus ojos brillaban de rojo mientras su cabello comenzaba a brillar más. Con cada golpe, se vuelve más fuerte. Y usa esa energía para contraatacar. Eso es lo que la hace aterradora. Adam sonrió mientras avanzaba a grandes zancadas en el robot. Sus puños se cerraron sobre los controles, mientras Yan cerraba los suyos. Estaba deseando dar un ejemplo con este luchador, todo para que lo viera ese gato traidor. Su puño se lanzó hacia abajo una segunda vez con un fuerte impacto. Al principio, estaba satisfecho. Luego se dio cuenta de que el golpe se había detenido en seco y rápidamente se dio cuenta de que la chica había parado el golpe. Con un brazo. Su otro puño se balanceó por el costado del robot mecánico, liberando una cantidad devastadora de fuerza en la explosión que siguió. Todo el brazo fue arrancado por completo de su articulación mientras se convertía en metralla detrás del robot indefenso. O casi indefensa, eso era. Cuando Yan se acercó para terminar el trabajo, una patada repentina del mech la envió volando fuera del alcance para el golpe de gracia. Ruby reaccionó rápidamente, gritando una orden de Bumblebee a Blake, quien luego arrojó su Gumball Shroud a Yan. Ella lo agarró con fuerza y disparó una ráfaga de sus guanteletes para ganar impulso mientras giraba en el aire. Aún así, cuando se desvió para dar ese golpe final, Adam dio un paso hacia atrás ágilmente y fuera del alcance del ataque. «Tenemos que ir más despacio», Ruby le frunció el ceño a Weiss. «¿Y cómo propones que lo hagamos?», preguntó, casi con sarcasmo, como si no hubiera una solución viable que encontrar. «Flor de hielo», replicó Ruby rápidamente. Mientras Adam se tambaleaba hacia atrás y comenzaba a pedir refuerzos, sus pensamientos fueron interrumpidos por un par de chicas que canalizaban sus poderes una vez más. Con Weiss colocando una serie de sigilos frente al rifle de Ruby, las explosiones que salieron golpearon al mech con increíble poder y precisión, y crearon una explosión masiva de carámbanos que congelaron las articulaciones por un momento. Los disparos continuaron fluyendo como agua, congelándose sobre las patas de la máquina y clavándola al suelo, lo que permitió que ese golpe final de Yan y Blake cayera como un meteoro sobre la superficie helada del casco. Con un poderoso grito de guerra, el puño de Yan se estrelló contra la parte delantera de la máquina, arrugando el casco instantáneamente y haciendo que la máquina saliera volando hacia atrás mientras las piezas restantes se desarmaban rápidamente como un rompecabezas que hubiera sido arrojado al suelo por un niño enojado, revelando al hombre vestido de oscuro que salió rodando de los escombros con el ceño fruncido molesto. «Ahí va uno de tantos», suspiró, mientras se sacudía el polvo y miraba hacia arriba mientras un avión de los Witefang descendía en picado desde arriba. Yan lanzó una poderosa ráfaga de su puño hacia el hombre, solo para que un desafortunado miembro de los Witefang saltara del avión y recibiera la explosión para sí mismo. No parecía intencional, pero el momento fue asombroso. Mientras una serie de otros miembros ocupaban su lugar y comenzaban a disparar armas a los 4 intrusos, Adam subió tranquilamente al avión y despegó mientras el grupo se cubría del fuego entrante. «Se escapó», se lamentó Blake. En verdad, había estado nerviosa durante todo el encuentro porque sabía de lo que era capaz ese hombre. Las cosas terribles que había hecho en nombre de su horrible representación de la justicia. «No para siempre», murmuró Ruby para sí misma mientras miraba desde su escondite y notaba que habían llegado refuerzos a su favor. Jaune y Pirra habían descendido de la autopista y lucharon brevemente contra los distraídos miembros de Witefang, eliminando fácilmente al pequeño escuadrón por detrás con una serie de ataques sorpresa y golpes no letales. Una vez que el humo se disipó, el grupo se reunió. «Lamento haber llegado tarde. No pude conseguir transporte. Por suerte, Pirra estaba cerca, así que llegamos juntos». Sonrió, jadeando por la falta de aire. Probablemente porque tuvo que correr hasta allí. Fue una suerte, porque es posible que Neo estuviera en ese almacén. ¿No la viste por ahí, verdad? Pirra sonrió tímidamente. «Me temo que no». Blake suspiró. Sería como encontrar una aguja en un pajar, la verdad.
Supongo que es de esperar, comenzó Pirra, antes de detenerse de repente y mirar a Ruby. Pensé que estabas al otro lado de la ciudad. ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? Yo. Ruby comenzó a sonreír tímidamente, pero no logró terminar esa oración antes de que Blake también se diera cuenta. Ahora que lo mencionas, me comuniqué con el grupo Jabberwocky cuando envié la llamada de socorro. ¿Cómo sabían dónde estábamos? ¿Grupo Jabberwocky?, preguntó Ruby, visiblemente confundida. ¿De qué estás hablando? Hubo un momento de silencio incómodo y confusión mientras los 5 miraban a Ruby como si acabara de patear a un perro. Uno por uno, comenzaron a darse cuenta. Neo había estado escondido a plena vista todo ese tiempo. Capítulo 27. Una Neo esperanza. Neo había llegado al escondite de Uitefan antes de tiempo, como estaba previsto. Como el lugar tenía uniforme, era mucho más fácil infiltrarse. Especialmente porque la mayoría de ellos parecían iguales, salvo por el color de piel y los rasgos de fauno. Para poder infiltrarse, se había puesto la apariencia de un fauno reptil corpulento y musculoso. El tipo de persona a la que nadie le haría preguntas sin correr el riesgo de ser apaleado por ello. Con el uniforme y las armas a la vista, nadie siquiera pestañeó cuando entró en el almacén desde el balcón y miró las operaciones desde arriba. Allí estaba el Mech, cubierto con la sábana como ella había recordado que estaría. O al menos, se sentía familiar. Como si definitivamente hubiera estado aquí en una vida anterior. Un breve destello de memoria pasó por su mente mientras miraba todo en retrospectiva en una película monocromática. Ella había estado parada al frente de la sala, observando a los nuevos reclutas mientras su jefe daba su discurso. Siempre tenía un don con las palabras, de modo que incluso los enemigos de la humanidad lo querrían de su lado, en lugar de simplemente destrozarlo con sus rasgos animales. Y entonces se dio cuenta de que él vio algo y comenzó a dirigirse hacia allí. Hubo una breve pelea, y luego, todo se oscureció. Desafortunadamente, ella no podía recordar realmente lo que sucedió después de eso, pero estaba bastante segura de que tuvo que correr mucho después de que oscureció. Y así, planeando adelantarse al juego, exploró un poco más los alrededores con la esperanza de que Román estuviera cerca y pudiera tener una conversación con él. Por desgracia, un buen ladrón llega solo cuando quiere, y Román siempre era del tipo que llega tarde a la moda. A menos que estuviera haciendo algo emocionante, claro. Parece que esta era una de esas aventuras que no consideraban muy entretenida. Comprensible, honestamente. ¿Quién querría dar una conferencia a un grupo de adolescentes angustiados que están cansados de ser oprimidos por un sistema tiránico? Aún así, fue desafortunado. Aunque su breve paseo no mostró señales de su antiguo jefe, se había acercado convenientemente al costado del almacén y entró en un pequeño estacionamiento cerca de la entrada principal. Un pequeño grupo de matones de Uitefam se había reunido alrededor de algunas motocicletas de aspecto nuevo. Mira este. Calcomanías de llamas, motor de alta gama, propulsores alimentados con polvo de llamas para una aceleración máxima, asiento de cuero genuino y neumáticos diseñados para destrozar las carreteras. Se lo robé a un rico snob que pensó que los faunos tendrían demasiado miedo de la ley para tomar lo que quieren, le dijo uno de ellos a otro. Esto demuestra lo que saben. Nos quitan cosas todo el tiempo. Y por eso ahora tengo las llaves de este bebé. Después de todo, estamos aquí por la igualdad de derechos. Deberían saber lo que se siente cuando te roban lo que tanto te costó ganar. PFFT. Como si lo fuera. Ese niño probablemente gastó el dinero de papá en él. Tendrá otro en un par de días. Entonces tendrá un cliente habitual. Se rieron, mientras uno hacía girar las llaves alrededor de su dedo antes de que de repente salieran volando y aterrizaran muy convenientemente junto al pie de Neo. La risa murió muy de repente después de eso, cuando miraron hacia un fauno musculoso absolutamente destrozado que recogía las llaves de la motocicleta y luego comenzaba a caminar siniestramente hacia ellos. Pronto se elevó sobre ellos, antes de guardar las llaves en el bolsillo de la camisa del matón y hablar con voz profunda. Ten cuidado con eso. Y sigue así. Luego se dio la vuelta y se fue tan pronto como apareció de repente, solo para que el grupo comenzara a susurrar entre ellos. Todo mientras Neo se guardaba las llaves reales para ella. Las calcomanías de fuego no eran su opción, pero ella estaba allí principalmente por la motocicleta. Técnicamente no es robar si la persona a la que se la robaste la había robado, ¿verdad? Y no había forma de identificar al verdadero dueño. Oh, buh. Supongo que tendrá que cuidarla hasta que encuentren al dueño.
¡No! Ja 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 ja. En serio, sin embargo, no es como si pudiera entregarlo a la policía sin ponerse en riesgo. Entonces, bien podría hacer uso de él, en lugar de este grupo terrorista. Mejor en manos de un justiciero que de un extremista radical. En realidad, desde la perspectiva de Ironwood, esos dos podrían haber sido lo mismo. Nunca fue el tipo de persona que reconoce que la justicia es un concepto del que diferentes personas tienen diferentes interpretaciones. Ah, cierto. Volvamos al tema en cuestión. El área estaba bastante bien asegurada por el Colmillo Blanco. Probablemente había alrededor de 100 miembros alrededor, y probablemente más que eso harían una aparición más tarde esa noche para asegurar que las operaciones se desarrollaran sin problemas. Si bien podría haber decidido lidiar con ellos aquí y ahora con una serie de accidentes, pensó que era mejor no hacerlo. Alterar el curso de la historia solo haría que el enemigo fuera impredecible. Mientras no interfiriera demasiado y simplemente frustrara silenciosamente sus planes, el enemigo probablemente mantendría su curso de acción, a juzgar por lo que había deducido de los eventos hasta ahora. En cambio, optó por adoptar una actitud de esperar y ver qué pasaba. Mientras estuviera allí, de incógnito, podría minimizar la eficacia de la manifestación. O al menos intentarlo. Sin revelar su identidad, no había mucho que pudiera hacer, ni siquiera desde dentro, a menos que quisiera usurpar toda la reunión. Se limitaría a estar atenta a los aliados y a ayudarlos si algo salía mal. Pero, por supuesto, tendría que hacerlo de una forma que les hiciera ignorar que estaba allí. Por mucho que quisiera intentar demostrarles su inocencia y explicarles la situación, dudaba de que le creyeran alguna vez. Y era fundamental que no supieran toda la verdad. Naturalmente, intentar explicarse a uno mismo mientras se guardan secretos no suele acabar bien cuando la gente intenta verte como un aliado, en lugar de como un sociópata asesino. No solo eso, sino que también temía que su apariencia pudiera volver a actuar de forma extraña. Se había comportado bien últimamente. Era conveniente que nunca intentara sabotearla cuando más lo necesitaba. Casi demasiado conveniente, de hecho. Como un vaso de agua lleno hasta el borde, cualquier cosa podría hacerla estallar de una manera indeseable. Bueno, eso era lo que sentía, ya que todavía no estaba completamente segura de qué estaba provocando que su imaginación hiperactiva actuara por su cuenta. Parecían ser eventos traumáticos del pasado si tuviera que adivinar. Excepto que su memoria estaba solo en, tal vez el 25%. Podía recordar pequeños fragmentos de su pasado. Por lo general, combates, o eventos significativos y experiencias traumáticas. Pero considerando que todavía tenía tantas lagunas en su memoria, bien podría haber mapeado solo el 25% de un campo minado. Urk. Necesito dejar de distraerme tanto. Demasiados pensamientos vacilantes y dudas no son buenos para la psique, ya sabes. Y el estrés es enemigo de la belleza. Para ser productiva, trazó un buen mapa de la zona mientras patrullaba los alrededores. Observó los interruptores, las ventanas, las salidas y todo lo que fuera interesante. Cuando terminó, la multitud estaba empezando a entrar. Se paró cerca de la parte de atrás, pero algo cerca de los nuevos reclutas, mientras recorría el pobre grupo de jóvenes faunos para ver si podía reconocer a alguien. En su mayor parte, se trataba de una gran selección de rostros y colores de pelo desconocidos y enmascarados. Solo tuvo un breve momento para mirar a la gente de lado antes de poder distinguir solo la parte posterior de las cabezas. Naturalmente, eso complicó las cosas, ya que todos llevaban máscaras, específicamente para evitar ser reconocidos. Bueno, técnicamente, representaba que estaban siendo excluidos de la sociedad y decidieron convertirse en los monstruos que los humanos creían que eran, pero eso es simplemente pedantería. Entonces, contra todo pronóstico, vio una pareja. Negro y amarillo. Monkey Man y Black Cat. Tan pronto como los miró a los ojos desde detrás de su disfraz, un breve destello del pasado futuro apareció en su cabeza. Recordó haber visto a Torchwick dirigirse hacia una pareja sospechosa, antes de que Black Cat disparara al panel de interruptores expuesto, apagando las luces, antes de saltar por la ventana, solo para ser perseguida por Roman en un mecha por la calle. Ella no había estado corriendo porque tuviera miedo, ese día. Estaba corriendo para alcanzarlos. Maldito seas, Roman. ¿Ni siquiera pudiste esperar a que me subiera a tu espalda antes de que te fueras? Imagina lo fácil que hubiera sido esa pelea si yo hubiera estado allí todo el tiempo. Suspiró. Oh, bueno, hay que hacer que sea una pelea pareja, de alguna manera, ¿verdad?
Cuando volvió en sí, miró hacia el escenario, solo para escuchar a ese fauno musculoso en el frente predicando sobre su nuevo gran benefactor que había venido a prestarles su ejército. Román Thor, espera un minuto. Ese no es Román. Y pensar que había pasado todo este tiempo explorando el lugar para encontrarlo. Sus planes estaban arruinados y su tiempo había sido desperdiciado. Al contrario. Adam Taurus estaba allí. Era una de las personas con las que necesitaba tratar. Y, a diferencia de Román Torchwick, a ella no le importaba particularmente si ese hombre vivía o moría. Solo lo necesitaba fuera de escena, incluso si eso ponía en peligro toda la idea de mantener al enemigo predecible. ¿En realidad, valdría la pena? Era una herramienta fundamental para las fuerzas de Salem. Sin el apoyo del Colmillo Blanco, muchos de sus planes se verían un poco obstaculizados. Pero aún así, no tenía tanto peso como alguien como Cinderfall. Esa era una mujer a la que realmente disfrutaría empalando por el cuello. De hecho, incluso podría decir que esa actividad en particular era terapéutica. Oh. Bueno, al menos esperaba que fuera más satisfactoria que la última vez que obtuvo lo que anhelaba. Se podría argumentar que Cinder era casi tan víctima de las circunstancias como Ruby. Por otra parte, en realidad no conocía demasiado personalmente a Cinder para empezar. Podía ser completamente malvada, o tan solo un peón como lo había sido su ex jefa. Pero ahora no era el momento para eso. Ahora tenía la oportunidad de acabar con Adam. Si bien hacerlo en un lugar como este, donde está rodeado de aliados, era una tarea inútil, tenía el presentimiento de que las cosas irían de manera muy similar a como habían sucedido en el pasado. En todo caso, él tendría más probabilidades de detectar a los intrusos que Torchwick. Entonces, ¿quién sabe? Francamente, su discurso la aburría. Admitía que era bueno difundiendo un mensaje, pero le parecía demasiado brusco, demasiado directo, violento y grosero. Duro y unidimensional. Pero funcionaba bien, así que ¿quién puede decir que no estaba simplemente fingiendo para ganarse a la multitud? Tal vez no creyera ni una palabra que saliera de su propia boca, o tal vez estuviera demasiado ido para entrar en razón. Al concluir sus palabras, vio como la multitud de carne fresca comenzaba a deambular hacia el frente de la sala, y un par de abejorros confundidos se interponían en el camino. Esto llamó la atención de Adam y, como un reloj, Black Cat disparó ese disyuntor y saltó por la ventana con su amigo, que disfrutaba de los plátanos a cuestas, mientras varias personas confundidas y en pánico hablaban en susurros sobre qué hacer, todo mientras Adam sonreía mientras dirigía su atención al Mech detrás de él. ¿Quiénes eran, señor? ¿Policías encubiertos? El fauno musculoso le habló a Adam mientras comenzaba a abrir el robot y a subirse. No, nada de eso. Solo una traidora a la causa y su nuevo novio. Quédate aquí y cuida de los nuevos reclutas, mientras yo le muestro al mundo qué nuevo poder aprenderán a temer. El hombre le asintió, antes de gritarle la orden de que arreglara las luces y mantuviera la calma y procediera como si nada hubiera pasado, justo cuando Adam atravesaba con su exoesqueleto robótico gigante una pared de concreto sólido. Hablando de hipocresía. Ella solo suspiró para sí misma. Bueno, ahora no era el momento de quedarse sin hacer nada. Por mucho que quisiera. La verdad sea dicha, podía dejar que el equipo Amistad golpeara a la armada de metal con piernas. Probablemente ni siquiera perdería el sueño por eso, ya que esos tipos probablemente podrían encontrar una manera de abofetear a los dioses si hubieran querido. Es como si fueran protagonistas de películas o algo así. Y sin embargo, ella quería hacer lo correcto. Si simplemente dejaba que Adam se escapara, había una buena posibilidad de que esa decisión se volviera en su contra en algún momento u otro. Sinceramente, todo esto de querer ser la mejor persona que pueda ser es realmente agotador. No puedes estar al 100% todo el tiempo. Y ahora mismo, probablemente estaba en un sólido 6%. Por otra parte, técnicamente eso era lo mejor que podía hacer en ese momento, así que eso es lo mejor que la vida tendrá que aceptar. Soltó un suspiro de frustración mientras caminaba pisando fuerte hacia la salida y sacaba las llaves de la motocicleta, antes de sentarse sobre el cómodo asiento de cuero de la motocicleta robada basada en llamas, y ponerla en marcha con un rugido satisfactorio del motor. Levantó el soporte, luego aceleró y solo escuchó el sonido distante de un delincuente quejándose que acababa de ver cómo le robaban su preciado botín frente a él. Como ya tenía una buena idea de dónde iba a terminar ese robot, no se molestó en seguirlo de cerca. De hecho, lo dejó ir bastante por delante, ya que era difícil perderlo debido a su tamaño y al ruido que hacía al avanzar por la carretera.
Ver cómo ese enorme trozo de metal alcanzaba lentamente a un par de nerds amantes del parkour le resultó bastante divertido. Todas esas elegantes volteretas y volteretas en realidad solo los ralentizaban cuando podrían tomarse las cosas en serio y llevarlos a lugares a los que no podían acceder fácilmente. Como llevarlos por un callejón estrecho. Por otra parte, son más bien protagonistas de películas de acción, por lo que normalmente no piensan en lo que hacen y, en cambio, simplemente lo hacen. Y, por lo general, eso solo conduce a muchos daños a la propiedad y al uso excesivo de la fuerza. Incluso vio como otra moto salía volando frente a ella. Menos mal que había pensado con antelación y había disfrazado toda la moto como un coche patrulla de la policía de Balea cuando tuvo la oportunidad. Un disfraz tan astuto también funcionaba de maravillas a la hora de ocultar su identidad y la hacía parecer algo normal. Un civil medio desearía morirse si decidiera seguir al ejército con las piernas, pero al menos a la policía le pagan por lidiar con este tipo de cosas. Aunque no suele ser a esta escala. Ah, sí, sobre esa moto. Era la marimacho amarilla y el tiburón de descuento. A juzgar por lo decididos que parecían a perseguirla, era probable que los hombres animales héroes de acción hubieran corrido con el rabo entre las piernas mientras pedían todos los favores posibles. Probablemente se reunirían con el resto de su grupo lo antes posible. De hecho, esta configuración le resultaba un poco familiar. Tal vez con un poco de estimulación mental, podría hacerse una idea de la situación y luego tratar de idear algún tipo de estrategia para ayudarlos a derrotar a la bestia sin rebelarse. Podría ser posible si se quedaba atrás y esperaba. Esa parecía la mejor opción. Luego, si las cosas de alguna manera salen mal, puede optar por ayudar, asestar algún tipo de golpe decisivo y luego desaparecer antes de que suceda algo. Idealmente, disfrazada para que Adam no agregue otro enemigo a su lista. Pero ahora tenía otro problema. La autopista se acercaba rápidamente. ¿Por qué era un problema? Ella conducía una motocicleta. Esas cosas estarían perfectamente bien en una autopista, ¿verdad? Bueno, sí, pero la autopista estaba debajo de ella, y había una barrera justo frente a ella que prohibía el acceso. Ya sabes, por razones obvias. Era para asegurarse de que un desafortunado accidente de coche no resultara en una caída de 50 metros hacia el tráfico que venía en sentido contrario. Tanto el dúo como el Mets podrían saltar fácilmente la barrera. En cuanto a la motocicleta frente a ella y ella, tendrían que estar locos si querían intentar saltar la barrera. Y así, ella observó cómo se desarrollaba la escena. Monkey Man y Black Cat saltaron a la carretera, seguidos de cerca por el Mets que saltó tras ellos y aterrizó pesadamente en la plataforma de asfalto de abajo. La motocicleta que los perseguía giró violentamente hacia la derecha, optando por tomar la rampa designada para alcanzarlos en lo más parecido a un enfoque legal para la carretera. En cuanto a ella, aunque podría haberse unido a ellos en el método sensato de la situación, aunque más lento, tuvo una idea mucho más loca que sonaba divertida en su cabeza. Supongo que estaba loca ya que estaba planeando saltar esa pared sólida frente a ella. Ya sabes, un bloque sólido de hormigón de 90 grados que medía aproximadamente 5 metros de alto. Sí, definitivamente estaba loca. Aceleró el motor al máximo mientras se dirigía rápidamente hacia la sólida pared que tenía delante. El velocímetro subió rápidamente a cientos de millas por hora. 110, 120, 130, 140. Llegó a un máximo de 147, ya que la pared estaba ahora a menos de un segundo de convertirla en un panqueque rojo. Dicho esto, aunque Neo era una persona absolutamente imprudente y moralmente cuestionable, no estaba planeando que esta fuera su salida de la complicada situación en la que se encontraba. Aunque la situación se sentía vagamente familiar con otra situación en la que había estado en otra vida, desde otra perspectiva, así no fue como terminó. Por eso había convocado una rampa desde su apariencia, justo enfrente de esa pared. Su estómago se tambaleó hasta el suelo cuando la moto subió la pendiente instantáneamente, enviándola por los aires. Todo parecía tan pequeño por un momento. Como si los autos fueran simples insectos que se arrastraban por el piso de concreto a sus pies, y el robot fuera un poderoso ciervo volante que disfrutaba lanzando otros insectos a su alrededor. Soltó su agarre en la moto ya que no podía salvarla a ella y a ella con la sombrilla. Era demasiado pesada para permitir que los dos tocaran la base de manera segura. Y así, mientras su impecable disfraz de patrulla policial caía sobre la masacre de abajo junto con el resto de la cacofonía de carnicería.
Se mezclaba muy bien con el resto de los vehículos que estaban siendo lanzados de un lado a otro como pelotas de balón prisionero en un gimnasio resonante. Neo, sin embargo, se elevaba hacia abajo con gracia, manteniendo la mayor parte de su impulso hacia adelante. Se había puesto un poco de camuflaje activo para que nadie que mirara hacia arriba la detectara demasiado fácilmente, y simplemente observó cómo comenzaba a adelantar lentamente al Mech y comenzaba a dirigirse hacia una curva en la carretera. En verdad, tenía una vista maravillosa cuando el chico tiburón y el hombre mono intentaron golpear a la monstruosidad de metal, pero solo lograron interponerse entre sí mientras se lanzaban en picada desde el costado de la autopista. Sin embargo, solo obtuvo un 4 en sus libros. No había gracia, estilo o incluso un sentido de elegancia en esa caída. Solo una mirada de arrepentimiento y molestia mientras eran enviados a toda velocidad hacia el paisaje urbano de abajo. La única razón por la que había obtenido una puntuación tan alta para una actuación acrobática tan patética fue porque Neo lo encontró hilarante, incluso si no podía reírse de eso. Bueno, no en voz alta, al menos. Sus risas sonaban más como una hiperventilación lenta. El espectáculo fue bastante divertido, sinceramente. ¿A quien no le gusta una buena película de acción, donde un monstruo enorme se descontrola en una ciudad? Claro, esta no está al nivel de la mayoría de las películas, pero lo compensaba siendo real. Los autos volaban en todas direcciones, las motocicletas se desviaban y la Black Cat que estaba adelante saltaba hábilmente de un vehículo a otro, tratando de evitar la precisión de los lanzamientos del mecha. Ahora estaba bastante cerca del suelo, después de haber adelantado al grupo hace un tiempo. Ahora estaba flotando sobre el borde de la carretera, ya que había doblado la curva. Al mirar hacia el suelo, no vio a nadie. Curiosamente, eso se sintió extraño, pero no estaba segura de por qué. Era como si se suponía que alguien estuviera allí, pero simplemente no estaba. Urk. ¿Por qué esto le resultaba familiar? Finalmente, tocó el suelo, tras haber perdido altitud mientras reflexionaba. Porque estás teniendo una experiencia de déjà vu de segunda mano, triple primicia, habló Román, que de repente se había manifestado a su lado. Neo estaba a punto de golpearlo, pero ella contuvo el impulso de comenzar a golpear sombras. Si recuerdas, la última vez, estaba en ese paladín. La historia tiende a repetirse, Neo. Y tengo la sensación de que algo similar va a pasar aquí. El hecho es que solo hay una variable que aún no se ha manifestado. Sin esa variable, creo que el equipo Amistad podría visitar la morgue en un futuro cercano. Neo levantó una ceja en estado de shock y sorpresa. ¿Román cree honestamente que perderán contra el robot de Adam? ¿Por qué? Un arco es solo un montón de rocas sin su piedra angular, dijo, encendiendo un puro y llevándoselo a los labios. Y un equipo es un caos desorganizado sin su líder. Supongo que no te habrás dado cuenta, pero una tal Caperucita está desaparecida. Sin ella moviendo los hilos, el equipo Rubí es solo el equipo Eway. ¿Crees que debería fingir ser ella? No puedo hacer las cosas que ella hace. No tengo su semblanza y recrear su enorme herramienta agrícola sería una imitación barata. ¿Ves? Eso es justo lo que pasa. No necesitas ser un buen luchador para ser un buen líder. Mírame a mí, por ejemplo. Puede que sepa cómo manejar una pelea, pero mi verdadera arma está aquí arriba, afirmó, tocando el borde de su sombrero de copa. ¿Quién más puede planear semejantes atracos? ¿Organizar a un grupo de adolescentes alborotadores? ¿Hacer que el mundo, en sí mismo, se derrumbe? Y, mejor aún, ¿quién estaba allí conmigo, sirviendo como el verdadero músculo de las operaciones? No fue Cinder. No fue Salem. No fue Bugs, ni Adam, ni ese psicópata escorpión. Fuiste tú. Has aprendido de los mejores, y siempre fuiste más fuerte que yo en una pelea. Así que no creo que tengas nada de qué preocuparte. Simplemente haz lo que mejor sabes hacer, sonrió, exhalando humo mientras la miraba con una mirada que no era nada menos que admiración. Has visto a ese grupo en acción. Los has visto entrenar todos los días desde que asististe a Beacon. Conoces sus indicativos. Sus estrategias. Su potencial. Ahora, muéstrame lo que has aprendido, mi adorable camaleón. Porque llegarán en cualquier momento. Neo suspiró mientras veía a Román exhalar otra bocanada de humo. Esta era rosa y lentamente se convirtió en fragmentos de vidrio en el aire que se evaporaron. A medida que el humo se mezclaba con el aire, comenzó a desintegrarse, como si estuviera exhalando hasta desaparecer. Se quejó para sí misma mientras se ponía el detestable diseño de Caperucita Roja.
¿Cómo siempre lograba convencerla de esas cosas? Al menos, esta vez, parecía que realmente estaba tratando de actuar en beneficio de todos. Tal vez estaba tratando de pasar página tanto como ella. O tal vez solo quería ver a Neo adoptar uno de sus disfraces menos favoritos. Capítulo 28. Un puñetazo en el corazón. Curiosamente, la mayor parte de esa batalla transcurrió sin problemas, teniendo en cuenta que llevaba la ropa de otra persona, usaba el arma grande y tosca de otra persona y robaba la voz de otra persona. Bueno, en realidad, eso solo era cierto visualmente. Simplemente había fusionado inteligentemente un poco de camuflaje y una ilusión no tangible para que pareciera Ruby, incluso cuando solo estaba ella allí. Los disparos del rifle eran algo difíciles de lograr, por lo que en realidad tuvo que hacer una pistola rudimentaria con su apariencia. Fue un poco más efectiva de lo que había imaginado que sería, en verdad, y tenía sus dudas de que incluso funcionara, ya que era la primera vez que realmente había intentado hacer un arma de fuego con ella. Bueno, que ella supiera, al menos. Robar descaradamente la voz de Ruby fue un juego de niños, ya que había estado cerca de ella mucho durante su tiempo en Beacon. Sin embargo, lo que sí le molestó a Neo fue que Adam pudiera escapar tan fácilmente. Por mucho que quisiera imaginar un matamoscas gigante y golpear a ese bicho de metal en el aire, hacerlo no era realista ni inteligente. Solo revelaría su tapadera y potencialmente alteraría demasiado el curso de la historia como para poder salvarlo. Entonces, en contra de sus deseos, tuvo que ver cómo su premio volaba hacia el horizonte, mientras que ella no había ganado absolutamente nada con este esfuerzo, excepto el hecho de que tal vez ya había estropeado demasiado las cosas al capturar a Roman la última vez que intervino. Y luego, estaba en ese lío en el que se había metido. Antes de que pudiera empezar a inventar algún tipo de excusa, ya había echado a perder sus posibilidades de engaño al no saber algo que, claramente, Ruby sabía. Pero eso no era todo. Desde que mencionaron esa palabra, algo le picaba en la nuca. Era incómodo. Desconcertante. Aterrador. Antes de que se diera cuenta, sus dedos temblaban y su disfraz comenzaba a resquebrajarse y a romperse por las costuras. La gente que la rodeaba, podía ver sus labios moviéndose. Sus cuerpos girando para mirarla, completamente. Sus rostros retorciéndose en diversas expresiones. Felicidad. Sorpresa. Agradecimiento. Y enojo. Y a pesar de lo que decían, no podía oírlos por el doloroso zumbido en sus oídos y la música que sonaba en su cabeza. Estaba bailando con el diablo allá arriba. O, más exactamente, el diablo estaba bailando con ella. La realidad lentamente se volvió borrosa a su alrededor, antes de desvanecerse gradualmente en estática. ¿Neo? ¿Eres tú?, preguntó Pirra, con una mezcla de sorpresa por haberla encontrado tan rápido después de haber perdido el sueño por la situación de la noche anterior, y genuina alegría. Su mente estaba en llamas con cosas que necesitaba decir. Preguntas que hacerle sobre ese libro. Sobre su salud mental. Sobre qué hacer a continuación. Solo quería abrazarla fuerte y decirle que todo estaba bien y que creía en su inocencia. Estaba tan preocupada. Esas fueron las únicas palabras que su boca logró pronunciar después de ser bombardeada con hilos de pensamientos. Creía que estaba luchando junto a Ruby allí atrás. Eres realmente impresionante, Neo, admitió Blake, sus orejas enviando señales contradictorias. Apuntaban ligeramente hacia atrás como un signo de desconfianza y agresión, pero se alzaban en alto como un signo de felicidad. ¿Pero cómo sabías tanto sobre nuestros movimientos? ¿Y cuán capaces éramos cada uno de nosotros? ¿Nos has estado espiando? En verdad, Blake sintió un poco de miedo de mirar a los ojos sin alma de alguien que creía que era su amiga. Cuando miró más de cerca, no vio nada en esos ojos falsos y plateados. Ni siquiera su propio reflejo mirándola. Y no había un rastro de emoción en el rostro de esa jovencita. Estaba horrorizada de haber caído tan fácilmente en su fachada. Wei suspiró. En realidad no importa, honestamente. Ella vino en nuestra ayuda cuando la necesitábamos. Incluso se le ocurrieron algunos juicios impresionantemente rápidos que incorporaron nuestras habilidades para derrotar a un enemigo del que yo tenía mis propias dudas hacia el final. El llamado Ángel de la Nieve estaba haciendo todo lo posible por no sonreírle a la falsa Ruby. En verdad, casi admiraba cómo había arriesgado tan audazmente su propia vida para salvar a personas que tan rápidamente se habían dado por vencidas con ella. La hizo lamentar no haberla defendido en esa reunión. Pero, ¿cómo podría haberlo sabido en ese entonces?
Cuando se enfrenta a tanta evidencia de su historia, sería natural asumir lo peor, ¿verdad? Los criminales no suelen cambiar sus formas de actuar. Jan, sin embargo, estaba reprimiendo el impulso de golpear esos ojos sin alma hasta la estratosfera. ¿Cómo se atrevía a burlarse de ella? Tomar el disfraz de su propia hermana y comenzar a tomar las decisiones de esa manera. Neo tenía razón al llamarla aterradora cuando se deslizó en su disfraz. Sintió que su cabello se volvía más brillante nuevamente mientras sus ojos seguían su ejemplo y comenzaban a ponerse rojos. Se acercó con fuego rebosando en sus venas y humo saliendo de sus orejas. Tal vez solo se sentía insegura porque no se dio cuenta de que esa Ruby era una farsante. Que no podía distinguir la diferencia entre un criminal y su propia amada hermana. No me importa que nos hayas ayudado, psicópata. Dame una buena razón para no hundir tu cara cubierta de maquillaje. Extendió una mano hacia adelante y agarró el cuello de Neo, sintiendo la ilusión de Ruby romperse alrededor de su puño. Su mano se enganchó con fuerza en la bufanda que llevaba Neo, la retorció ligeramente y luego la levantó como si estuviera a punto de golpearla como una pelota de voleibol. Durante todo ese tiempo, Neo no respondió. Ni una ceja se alzó ni su boca se movió. Era como sostener un cuerpo inerte. Jan, detente. Exclamó Jaune, mientras de repente se sacudía hacia adelante y se interponía entre Neo, que no respondía, y la marimacho enfurecida. Oh, bueno, hacía lo mejor que podía para hacerlo. ¿Qué te pasa? Quítate de mi camino. Voy a detener a este sociópata de una vez por todas. Jan lanzó un puñetazo a la cara de Neo mientras Jaune se estremecía y se agachaba para esquivarlo. Y, sin embargo, el puño de Jan no conectó con Neo en absoluto. De alguna manera, se las había arreglado para fallar por una fracción de milímetro y solo había agrietado aún más la ilusión de Ruby. Una gran herida del engaño se extendió por su mejilla y comenzó a extenderse por su rostro. Jan retiró el puño, confundida por cómo había logrado fallar a quemarropa contra un objetivo que sostenía por la garganta. Esta vez, su puño fue agarrado por una pirra particularmente furiosa. Jan se dio la vuelta en estado de shock, solo para perder el equilibrio por un empujón de la guerrera pelirroja. Se tambaleó hacia atrás y tropezó con Jaune, que todavía estaba encorvado por el primer golpe de Jan. Tanto la muda como la rubia cayeron al suelo, destrozando por completo la ilusión al impactar contra el suelo. Jan se levantó rápidamente y levantó el puño hacia Pirra, pero se detuvo en seco cuando vio la expresión de intensa preocupación en el rostro de Pirra mientras miraba a Neo. Considerando cómo había pasado de la ira a la ansiedad en una fracción de segundo, Jan también giró la cabeza para ver la ilusión fracturada en el suelo junto a ella. Hubo silencio. El viento dejó de aullar. El sonido de los servicios de emergencia y las alarmas de los autos en lo alto se atenuó ya que su atención ahora estaba fijada en lo imposible. El cuerpo de Neo se estaba volviendo rápidamente de un color púrpura oscuro. Estaba creciendo más alta y delgada, con garras amarillentas que parecían huesos en los extremos de sus extremidades. Una cola larga y púrpura se extendía desde la base de su columna vertebral. A medida que los fragmentos rosados de la fabricación vagaban por su rostro, este fue rápidamente engullido por una máscara gris de aspecto metálico, con 4 cuernos morados y amarillos, que sobresalían de los lados de su cabeza. ¿Se está convirtiendo en un Grimm?, murmuró Jaune con incredulidad mientras se tambaleaba hacia atrás. Nunca había visto un Grimm como ese, murmuró Pirra, demasiado sorprendida para mover un músculo. La criatura que tenían delante se puso de pie de repente, encorvada. A pesar de parecer bípeda, se alzaba en una posición extrañamente alienígena. Su rostro se contrajo de forma imposible, dejando tras de sí una imagen residual muy tenue, como si estuviera fallando en un videojuego. Luego, habló con una voz extrañamente robótica y enigmática, parecida a la de un alienígena, que no requería ningún movimiento de la boca. Sobrevivir, mantenerse, continuar, ¿qué demonios? Comenzó a decir Jan, mientras la criatura avanzaba a 4 patas y miraba al grupo, que le devolvía la mirada, a su vez. ¿Qué hacemos?, preguntó Jaune desesperado, solo para ver que ninguno de ellos lo sabía. Neo. Esto no es gracioso, ¿podemos hablar? Necesitamos que vuelvas a casa, Neo. Suplicó Pirra, que no quería que las cosas se complicaran más de lo que ya estaban. Evaluando, afirmó la extraña criatura, mientras comenzaba a dar vueltas alrededor del grupo como una especie de depredador. Evaluando, estaba mirando a todo el grupo, como si se preguntara quiénes eran los más débiles, o los más sabrosos.
Multiplicando, fue entonces cuando dos criaturas idénticas más comenzaron a manifestarse, también rodeando su posición como una manada de hienas hambrientas. El grupo, que una vez estuvo aturdido y preocupado, ahora comenzó a darse cuenta de que el problema estaba creciendo rápidamente. Y no parecía que Neo estuviera respondiendo a nada de lo que decían. Era más probable que no tuviera el control, a juzgar por lo insensible que había estado hace un momento. Pero entonces, ¿qué hacen? Dentro de esa criatura había una persona, una a la que la mayoría del grupo presente quería salvar. Sin embargo, ahora parecía que no tenían muchas opciones. Atractivo. Una de las criaturas atacó de repente con sus garras huesudas. Pirra estaba demasiado absorta en el momento como para reaccionar al golpe. Todavía no era capaz de entender lo que estaba viendo, o tal vez estaba convencida de que todo esto era una especie de alucinación vívida. Afortunadamente, Jaune fue lo suficientemente rápido para saltar frente a ella con su escudo listo. Aún así, el golpe aterrizó con fuerza y los envió a volar hacia atrás, casi ilesos. Fue un momento impactante para todos, ya que su guerrera más fuerte parecía estar disociándose de la realidad. Mientras los dos rodaban hacia atrás, Jaune la abrazó con fuerza y, como tal, fue el primero en ver esos ojos verde esmeralda suyos cuando finalmente dejaron de dar vueltas. Sus pupilas estaban encogidas y brillantes mientras temblaban en sus cuencas. Afortunadamente, Blake y Weiss no fueron tomados tan desprevenidos como Pirra. Cuando la criatura se lanzó hacia adelante, pudieron esquivarla ágilmente hacia los lados, antes de cruzarse sobre la criatura, con el objetivo de asestarle un golpe coordinado en el flanco expuesto de la criatura. Sin embargo, a pesar de su velocidad y precisión, la criatura de alguna manera pudo anticipar su esfuerzo combinado. Giró sus patas traseras hacia un lado para esquivar el golpe, antes de enrollar su cola alrededor de la pierna de Weiss y agarrar el antebrazo de Blake con su otro brazo. Con un astuto giro lateral, los arrojó a ambos al suelo de concreto debajo de ellos. Aterrizaron violentamente en el suelo, con el aura de Weiss parpadeando, a punto de agotarse. Todavía no había tenido el lujo de recuperar su fuerza después de la última batalla contra el Mecha. Weiss, gritó Blake mientras se ponía de pie tambaleándose. El ángel de nieve se puso de rodillas lentamente, haciendo una mueca de dolor. Creo que necesito acostarme, después de esto, se quejó, mientras usaba su arma con forma de estoque como bastón. Retírate por ahora. Te cubriré, le ordenó Blake. Pero, Weiss vaciló. Esa criatura era fuerte. ¿De verdad podía dejar que Blake se encargara de ella sola? Incluso si los demás estaban cerca, ¿podría defenderse el tiempo suficiente para que los demás montaran sus propios ataques? Solo, vete. Insistió Blake, respirando con fuerza entre los dientes mientras sostenía su Gumball Shroud en alto y se enfrentaba a la criatura que parecía haberse estado burlando de ellos al darles tiempo para tratar sus heridas y colaborar. Sin embargo, la paz duró poco, ya que Blake saltó hacia adelante para darle a Weiss el espacio que necesitaba para hacer su retirada. Sin embargo, Yang estaba adoptando un enfoque mucho más directo. Con el pelo en llamas y los ojos rojos de furia, lanzaba golpes con una fuerza increíble y a una velocidad que amenazaba con romper la barrera del sonido. Pero la verdad del asunto era que, al igual que Weiss, había sufrido un golpe bastante fuerte en la batalla anterior. Dudaba que su aura pudiera soportar mucho más daño antes de ceder. Por lo tanto, sabía que esta pelea tenía que terminar rápidamente. Sin embargo, esta criatura inusual parecía ser muy consciente de los ataques amenazantes de Yang, así como de su mecha corta metafórica. Tanto en lo que respecta a su temperamento como a su resistencia. Estaba jugando increíblemente a la defensiva. Cada ataque era esquivado ágilmente con un paso hacia atrás. Los golpes amplios eran parados en la parte interna del antebrazo. Los disparos a distancia eran desviados o esquivados. ¿Cómo era posible que esta criatura conociera todos sus movimientos antes de realizarlos? Justo cuando el pensamiento cruzó por su mente, un golpe particularmente imprudente fue atrapado en la garra de la criatura. Ella se quedó mirando en estado de shock por un momento. La criatura iba a arrojarla, desatar un contraataque con su garra libre o cola, mientras su guardia era agarrada. No. En cambio, fue arrastrada más cerca de la bestial criatura púrpura. Su otro brazo fue agarrado por el monstruo mientras ella era jalada hacia adentro. Y luego, las fauces de la criatura fueron reveladas, mientras el rostro gris parecido a una máscara se desencajaba y revelaba unas fauces oscuras y babeantes con una apariencia casi de pico.
Ella quería gritar, pero nada escapó de sus labios. Anticipando, restringiendo, consumiendo. Recupérate, Pirra. Ya viene. Suplicó Jaune mientras le daba una bofetada en la cara. Neo está ahí. Tenemos que salvarla, murmuró mientras Jaune se daba la vuelta para ver a la tercera pesadilla púrpura acercándose. No podemos salvarla si estamos muertos. No estamos en posición de luchar así. Tenemos que salir de aquí. Jaune levantó su escudo y preparó el brazo con el que sostenía la espada, listo para recibir otro golpe de este demonio que se acercaba y que había sido tan cruel como amable al concederles tiempo. Tal vez disfrutaba prolongando su sufrimiento. O simplemente estaba jugando con su comida. Cuando el diablo se abalanzó sobre él, no pudo evitar cubrirse la cara con su escudo, cegándolo de la vista de Pirra, disparando a la criatura con su rifle. La criatura se tambaleó hacia atrás con un silbido. Un segundo tiro fue disparado a su pierna, pero saltó hacia arriba y se apartó del golpe. Jaune finalmente aprovechó el espacio creado por Pirra y cargó hacia adelante, estrellándose contra la criatura con su escudo, lo que hizo que la criatura se tambaleara hacia atrás con un grito impío. Mientras tanto, Blake seguía luchando contra la bestia. Se abalanzó sobre ella y la atravesó en el estómago. Solo entonces descubrió que había una razón por la que no había resistencia, ya que había atravesado la imagen residual de la niña, que ahora se manifestaba como una estatua de hielo. Mientras estaba distraída por sus garras congeladas al instante, Blake saltó hacia arriba y lanzó una lluvia de golpes con su arma a distancia. La criatura siseó molesta, mientras su cola la azotaba y el hielo se rompió cuando su otra garra golpeó el pilar. La criatura se dio la vuelta con un rápido corte de garra, pero se balanceó ampliamente, lo que le permitió a Blake asestar un par de golpes bajos con su pistola antes de que el engendro del infierno pudiera esquivarlo. Se abalanzó hacia adelante una vez más con una ráfaga de embestidas que rápidamente empujaron a Blake a una esquina. La bestia se cernió sobre ella, mientras el gato estaba de espaldas a la pared de concreto detrás de ella. Yang sintió una sensación de fatalidad inminente cruzar sobre su pecho, pero no podía permitirse ceder a la desesperación. Incluso cuando esas garras se clavaron en sus costados y sintió que su aura se agotaba mientras luchaba por resistirse a que 6 prensas hidráulicas afiladas le destrozaran la carne, se negó a acostarse y aceptar su fin. Se retorció y se retorció, mirando fijamente las fauces que descendían mientras agitaba sus piernas, tratando de alejar a la criatura de una patada, solo para que fuera demasiado larguirucha para que ella alcanzara su torso. Eso la llevó a un último recurso mortal. Con esas fauces puntiagudas del vacío acercándose, hizo lo único que pudo y desató un cabezazo atómico que envió a la criatura tambaleándose hacia atrás mientras sufría una herida similar en la frente. Su aura se había roto cuando hizo contacto y, cuando golpeó el suelo, se agarró la frente mientras silbaba su propio suspiro de dolor. Su apariencia se desvaneció al igual que su aura, y ella simplemente colapsó por el esfuerzo excesivo. La bestia finalmente se recuperó de ese devastador cabezazo y sonrió mientras miraba a la rubia incapacitada en el suelo frente a ella. Sin embargo, antes de que pudiera devorar su cena fue rápidamente arrebatada cuando los brazos de Yang se levantaron repentinamente y ella fue empujada hacia atrás, fuera de peligro. Los ojos de la criatura siguieron su comida, mientras su mirada se posaba en la guerrera pelirroja que había usado su apariencia para sacar a la rubia herida de la batalla y se paró entre los dos. Lo siento, Neo. Te lo prometo, te salvaré. Murmuró para sí misma, mientras daba un paso adelante y se enfrentaba a la criatura que tenía frente a ella. Jaune continuó avanzando con esa criatura que estaba siendo atacada con su escudo. Sin embargo, como resultado del peso y el impulso hacia adelante, se tambaleó hacia adelante y cayó, inmovilizando accidentalmente a la criatura contra el suelo debajo de él. Apuñaló con su espada su pierna agitada, escuchándola gritar, antes de que se desvaneciera en pétalos rosados, sin revelar ningún rastro de Neo. Rápidamente supuso que esta no era la verdadera mientras miraba rápidamente a su alrededor. En verdad, estaba contento de no haber apuñalado realmente a la chica que estaba debajo. Era difícil derribar a un enemigo poderoso sin apuntar a los órganos vitales. Jaune. Escuchó al ángel de nieve gritar desde un tejado cercano. Se giró para mirarla, pero ella gritó una vez más. Jaune. Ve a ayudar a Blake. No podrá controlar esa cosa por mucho tiempo. A por ella. Gritó en respuesta, cuando vio a los dos peleando a cierta distancia. Corrió hacia el puente y atacó por detrás, mientras la criatura avanzaba amenazadoramente hacia el gato acorralado.
La criatura se lanzó hacia el gato, y este se lamentó por un momento de que tal vez ya había sido demasiado tarde, solo para que una estatua de llamas se quemara desde donde Blake había estado parado. Mientras la criatura se tambaleaba hacia atrás con un siseo, el verdadero Blake se deslizó entre sus piernas y tiró de su cola, tomando a la criatura por sorpresa. Cuando perdió el equilibrio, Jaune chocó con la espalda de la criatura, lo que provocó que la parte superior de su cuerpo cayera al suelo, mientras que el tirón de la cola de Blake obligó a su parte inferior a caer al suelo. Antes de que la criatura pudiera mantenerse firme una vez más, Jaune y Blake lo apuñalaron profundamente en el hombro y el muslo, lo que provocó que una vez más desapareciera en fragmentos rosados que revolotearon con el viento. Una vez más, sin embargo, no había señales de Neo dentro de su caparazón. La batalla entre Pirra y el demonio fue todo un espectáculo. La criatura siempre se mantuvo cerca, aparentemente consciente de las capacidades de Pirra a distancia y de lo pobre que sería su enfrentamiento. Esta peleó particularmente inteligentemente y parecía muy consciente de las fortalezas y debilidades de Pirra. Los rápidos golpes y golpes con el escudo de Pirra fueron esquivados, bloqueados y contraatacados rápidamente a una velocidad increíble. Siempre que Pirra tenía la oportunidad, intentaba crear distancia entre ella y el enemigo, pero no podía arriesgarse a poner al inconsciente Jan entre ella y la criatura. Como tal, se vio obligada a luchar contra esta criatura como quería, de cerca y personalmente. Saltaron chispas cuando la garra chocó contra el acero. Cuando la cola de la criatura la azotó en las piernas, saltó ágilmente sobre ella. Luego, con la gravedad de su lado, convirtió su espada en una jabalina y la lanzó contra la criatura. Cuando ésta movió su garra para desviarla, alteró su trayectoria con su semejanza de polaridad, haciendo que se arqueara en lugar de ir directamente hacia abajo. Movió su otra garra para interceptarla, pero fue demasiado lenta para reaccionar a tal estrategia y, como tal, golpeó con fuerza en el flanco, atravesó y se ancló en su lugar a través de su pata trasera. Y eso no fue todo, ya que Pirra se estrelló contra la criatura distraída. Envió su escudo con fuerza hacia la cara metálica de la criatura y sintió que crujía bajo su peso mientras continuaba. La criatura fue enviada hacia abajo en el concreto de abajo, causando que se formara un pequeño cráter debajo del peso. Justo cuando Pirra había pensado que había logrado la victoria, la mano con garras se extendió por el costado de su escudo y la agarró por la garganta mientras la arrojaba hacia atrás y se levantaba de nuevo. La guerrera aterrizó elegantemente sobre sus pies, mientras la bestia se levantaba en toda su altura. Una garra se extendió hacia la jabalina de Pirra y la arrancó de su pierna, dejando atrás una grieta en su ilusión púrpura. Cuando la guerrera miró hacia arriba, vio que la cara tenía un gran corte en ella, que poco a poco se estaba uniendo. La parte horrorosa fue lo que vio entre los huecos en su carne. El rostro de Neo mirándola con una expresión hundida y muerta. Incluso con su rostro luciendo como si su alma estuviera en otro mundo, podía ver sus labios moverse como si le estuviera hablando. A pesar de no ser una experta en leer los labios, estaba claro lo que estaban diciendo. «Sálvame», mientras pronunciaba las palabras, la jabalina fue lanzada. Mientras ella permanecía allí, aturdida, el rostro gris de la bestia se cubrió rápidamente. Los miembros restantes del grupo corrieron al lado de Pirra mientras observaban a la abominación con expresiones confusas pero desafiantes. Recalculando, regenerando, retirándose, habló con ese mismo dialecto, antes de darse la vuelta y saltar en el aire y trepar a un edificio, antes de desaparecer en el horizonte que oscurecía. «Tenemos que ir tras ella», insistió Pirra, mientras corría tras la criatura. «No puedo perderla de nuevo». Sin embargo, Jaune la retuvo con un brazo extendido frente a ella. Probablemente no podría detenerla si lo intentara, así que solo ganó tiempo para que la razón entrara en acción. «No estamos en posición de perseguirla, y no puedes salir sola», suplicó. «¿Y si nunca la encontramos de nuevo? ¿Y si esa cosa la consume por completo?» «La vi. Estaba pidiendo ayuda allí. No puedo dejar que sufra más». «Pirra», comenzó Blake. «Te lo prometo. La encontraremos de nuevo. Solo necesitamos reunir nuestras fuerzas y conseguir más refuerzos. Algo así será mucho más fácil de encontrar que a Neo, ella misma. La policía seguramente estará tras ella. ¿Y si la lastiman?», murmuró, perdiendo lentamente la fuerza para perseguir a Neo. «Si no pudiste derribarla con un golpe como ese, dudo que la policía pueda». Weiss intervino, finalmente habiendo alcanzado al grupo, a pesar de estar golpeada y magullada. «¿Crees que lastimará a otras personas?», Jaune se preguntó. «Sí.
Pirra exhaló, antes de caer de rodillas en derrota. Ella, no es ella misma. Esa cosa la tiene en sus garras. No tengo idea de qué es ese demonio, pero lo derribaré y la salvaré, aunque sea lo último que haga. No tienes que hacerlo sola. Jaune sonrió mientras se sentaba a su lado y colocaba su mano sobre su hombro. Estamos aquí para ayudarte. Luego miró a Blake y Weiss, quienes le hicieron un puchero. Oh. Bueno, estoy aquí para ayudar. Supongo que no debería hablar en su nombre, sí, ya sabes, tienen mejores lugares donde estar, o algo así. Hubo un momento de calma mientras un viento frío soplaba entre ellos. Blake y Weiss se movieron para levantar el cuerpo inconsciente de Jan, mientras que Jaune y Pirra se sentaron juntos por un momento. ¿Cómo pudo pasar esto? Estaba tan cerca. Estaba aquí con nosotros. Nos habló. Pero, está tan lejos. Siempre lo ha estado. Pero ahora está más lejos que nunca, murmuró Pirra. Capítulo 29. Sin vergüenzas. En el centro de atención era una noche nublada y sin luna que no ofrecía luz natural, mientras las sombras de dos figuras comenzaban a encogerse lentamente a medida que se acercaban a la luz de un almacén en ruinas que ahora estaba lleno de miembros del Colmillo Blanco. Las aeronaves esperaban en hangares improvisados, entregando caja tras caja de cargamentos de polvo de varias formas, tamaños y categorías. Cuando los dos criminales aparecieron a la vista de la luz de arriba, se reveló el cabello mentolado de uno y el plateado ceniciento del otro. Pasaron sin decir palabra junto a la plétora de equipos de descarga que descargaban, transportaban y apilaban las muchas fuentes robadas de reservas de energía estabilizada, y se dirigieron a una sección más pequeña y aislada del almacén, donde había mucha menos luz. Y allí estaba un hombre demasiado familiar. Sombrero hongo negro, chaqueta blanca y guantes y pantalones oscuros. Su bastón estaba firmemente sostenido en su mano derecha, como si tuviera la intención de golpear a la pareja en la cabeza con él, mientras se giraba lentamente para mirarlos, en lugar de mirar el mapa que había estado estudiando. Oh, mira. Ha vuelto a enviar a los niños. Gruñó con una voz más alta y exagerada que claramente se burlaba de los dos mientras se arrastraba hacia ellos, se hacía a un lado y luego envolvió sus brazos alrededor de sus cabezas desde atrás. Esto está resultando igual que el divorcio, continuó, cubriéndoles las caras con sus guantes mientras se encogían debajo de él y rápidamente lo sacudieron. Ahórranos la idea de que procrees. Emerald gimió mientras Román caminaba entre los dos, sin darse cuenta de que el astuto y sórdido aspirante a jefe de la mafia acababa de robarle la cartera. Eso fue una broma, suspiró Román, mientras sostenía en alto el memorándum que había robado. ¿Y esto? Hizo una pausa, dándose la vuelta para mostrarles lo que había tomado. ¿Podría decirme dónde has estado todo el día? Los ojos rojos de Emerald se dirigieron hacia abajo mientras se daba palmaditas en los bolsillos, sorprendida de no haber sentido nunca su mano hurgando en ellos. ¿Qué? Soy un profesional, cariño. Presta atención, tal vez aprendas algo, afirmó Román, extrañamente frío pero no menos sarcástico mientras observaba la nota de cerca, solo para ser interrumpido por Mercury murmurando algo. Preferiría no aprender a perder contra los niños, ya que eso es lo único en lo que parece ser bueno. Román inhaló bruscamente y aplastó la nota que tenía en la mano con rabia. Ah, sí, señor melancólico y nervioso. ¿Crees que podrías haberlo hecho mejor? Pisó fuerte y le arrojó la nota, que la atrapó sin esfuerzo. Si me preguntas si podría golpear a un niño armado con un instrumento agrícola, entonces la respuesta es sí, replicó Mercury con confianza. ¿Contra quién perdiste la última vez? ¿No fue contra una niña con un paraguas? Intervino Emerald. ¿Sabes? Creo que la de la guadaña suena más aterradora. ¿Se te están acabando las excusas o simplemente eres así de triste e incompetente? Sonrió, casi decidida a ver cómo salía vapor de las orejas de Román y cómo goteaba lava de las cuencas de sus ojos y de su cabello. Oh, ja, ja, ja. Apuesto a que crees que eres muy gracioso, hurgando en mis pérdidas pasadas de esa manera, pero te digo que esos niños se vuelven cada vez más raros. Caperucita Rojas se deshace de todos los músculos armados que una pequeña fortuna puede comprar, y nadie pestañea. Cuando dicha chica persigue al señor Torchwick, que escapó con un gran botín de mercancía, todos pierden la cabeza. Y la chica de la sombrilla era aún más rara. Se ató a un misil de abordaje, eliminó a 20 mestizos en un espacio reducido, y luego está lo suficientemente loca como para atacarme mientras soy lo único que se interpone entre nosotros y una tumba acuática. Y yo soy el culpable.
Estalló de ira, antes de tomar una respiración larga y profunda para calmarse y recuperar la compostura. Necesito recordarte que, si alguien decidiera avisarme sobre lo que está pasando por aquí, para empezar, ¿no habría tenido un gran suministro de excedentes de mercancías tirados en los muelles? Emerald y Mercury simplemente se sonrieron el uno al otro, contentos de ver que lograron meterse bajo su piel tan fácilmente, solo para luego estrechar sus expresiones cuando quedó claro que Román no había perdido el hilo de sus pensamientos por esa nota que había robado. Entonces, ¿por qué tienes esta dirección?, preguntó Román, y su humor cambió rápidamente de molesto a impaciente. Emerald levantó un dedo en desafío, no dispuesta a dejar que él la sermoneara. ¿No te gustaría saberlo? Sí. Me gustaría. Por eso te lo pregunto. Ahora, ¿dónde has estado todo el día? Resolviendo tu problema. Mercury frunció el ceño y se interpuso entre los dos. Al menos uno de ellos. Lo tenía bajo control. Román hizo una mueca y entrecerró los ojos con frustración. 2 maletas empacadas y un boleto para salir de Vale decían lo contrario. Mercury respondió rotundamente. Román respiró profundamente mientras cerraba la mano en un puño antes de señalar con un dedo agresivo a Mercury. Su ceño fruncido exasperado se transformó en una mirada fría y muerta. Escucha, pequeño punk. Si fuera por mí, te traería a ti y a tu pequeño amigo rata callejera aquí, y yo, comenzó, levantando rápidamente su bastón sobre su cabeza como si estuviera a punto de noquearlos allí mismo. ¿Qué haces, Román?, repitió una voz femenina detrás de la traviesa pareja. Román se detuvo de inmediato, todavía sosteniendo su bastón en alto por un momento, mientras miraba hacia arriba a la mujer de cabello oscuro que pronunció esas palabras desde una plataforma de ascensor, que ahora comenzaba a descender. Su vestido rojo fuego y sus mangas doradas y bordeadas en oro brillaban a la luz del almacén mientras descendía como un ángel caído con alas invisibles y llameantes. «Ja, yo, ¿no los mataría?», respondió Román tímidamente, con los ojos hundidos y el rastro de un ceño fruncido creciendo en su rostro, mientras que los ojos de Emerald se iluminaron al ver el fuego bajar para saludarla. «Cinder». Sonrió radiante, apenas conteniéndose de saltar hacia Cinder mientras se acercaba. «Pensé que dejé en claro que debías eliminar al posible fugitivo». Cinder frunció el ceño a Román, pasando junto a la chica mentolada como si nunca hubiera existido, lo que hizo que Emerald se girara y la viera pasar con una mirada de decepción mal disimulada. «Yo también iba. Iba a escapar a Vacuo. Mercury y yo decidimos encargarnos de matar a la rata», interrumpió Emerald, sonriendo con confianza mientras esperaba su elogio. «Creo que era una especie de gato, en realidad», murmuró Mercury. «¿Qué, como un puma?» «Sí. Ahí tienes». «Tranquila», siseó Cinder. «¿No te dije específicamente que mantuvieras tus manos limpias mientras estuvieras en Vale?», continuó Cinder, sin darse cuenta de los gestos burlones y las sonrisas burlonas de Román detrás de ella. «Yo, solo», murmuró Emerald, sonriendo mientras trataba de quitarle importancia a los comentarios con sus buenas intenciones. «Pensé, no pienses», interrumpió Cinder, mientras Román imitaba el gesto de cortarle la garganta a Emerald detrás de ella. «Obedece». A Emerald se le encogió el corazón. Solo intentaba impresionarla tomando la iniciativa, pero lo único que consiguió de su duro día de trabajo fue una reprimenda. Mientras tanto, Mercury parecía estar completamente aburrido de los acontecimientos que se estaban desarrollando, como si todo eso no se aplicara a él en absoluto. «Sí, señora», Emerald frunció el ceño. «No volverá a suceder». «¿Y tú?», comenzó Cinder a dirigirse a Román, que se quedó perplejo porque todavía estaba haciendo gestos medio burlones hacia la pareja regañada. Se rió nerviosamente cuando la aterradora mujer lo miró con los ojos clavados en él. «¿Por qué no se hizo este trabajo antes?». Román se detuvo confundido, sus ojos se dirigieron rápidamente a las masas de contenedores de carga que lo rodeaban. «Ja», señaló hacia un lado. «Ja», señaló hacia el otro. Señaló a ambos lados simultáneamente, levantando su bastón en alto mientras inclinaba la cabeza en burlona confusión. «Lo siento si he estado un poco ocupado compensando la pérdida masiva que tuvimos como resultado de esa redada del incidente de los cazadores en entrenamiento. Ya sabes, como me dijiste. Incluso programaste a ese monstruo pelirrojo para que se hiciera cargo del evento de reclutamiento para darme más tiempo para robar polvo para compensar los suministros que perdimos.
Así que no me grites por no fastidiar a un humilde contable cuando estamos literalmente parados en uno de los muchos almacenes llenos hasta el borde con más cristales de polvo, frascos y rondas robados de los que sabemos qué hacer con ellos. Que robé para ti. Eres una inspiración para cada punk con un arma y un pasamontañas, respondió Mercury, monótono y claramente poco impresionado con los esfuerzos del caballero ladrón y su evidente habilidad. Y una decepción para cualquier padre abusivo. Ya que pueden golpear a un niño, intervino Emerald, tratando de hacer enojar a Román frente al jefe. Entonces, ¿estás diciendo que es fácil derrotar a un niño? Preguntó Román, con un tic en el ojo mientras se daba la vuelta y caminaba hacia el escritorio, donde habían colocado meticulosamente un periódico. Sí. Pueden ser cazadores y cazadoras en entrenamiento, pero no tienen ni idea de la realidad, continuó Emerald, presionando el ataque y esperando los fuegos artificiales. Entonces, digamos que tienes uno de esos enormes mechs paladín blindados que robé. Aplastar, digamos, 4 chorros sería pan comido, ¿verdad? Especialmente si fueras un guerrero temido y renombrado. Obviamente. Ve al grano, suspiró Mercury. Román sonrió mientras cogía el periódico y sostenía la primera página. Se ha descubierto un nuevo tipo de Grim. Espera, página equivocada, ahí. Dio vuelta a la página y reveló. Un monstruo de metal asesino causa una locura masiva en la autopista. El grupo se llenó de cejas levantadas, no porque tuvieran miedo de lo que Román estaba a punto de decir, sino porque les intrigaba saber a dónde quería llegar con esto. Se informó que anoche, aproximadamente a las 8:06 p.m., un gran robot corrió por Baleanic Street en busca de un grupo de adolescentes imprudentes que se creía que eran asistentes de la Academia Beacon. A pesar de que hubo cientos de víctimas como resultado del incidente, varios testigos informaron que un grupo de 4 mujeres adolescentes pudieron destruir el mecha, antes de que los refuerzos de Witefam hicieran que los espectadores huyeran de las instalaciones por su seguridad. El director of PIN fue entrevistado y declaró, yada. Román sonrió, antes de mirar las expresiones burlonas de Cinder, Emerald y Mercury. ¿Qué? ¿A qué se debe esa mirada? Si el famoso impostor de espada Bullard Taurus no pudo aplastar a 4 pequeños mocosos desde el interior de una de esas máquinas de guerra, ¿no es lógico que tal vez, solo tal vez, esta reciente racha de mala suerte no sea solo una desgracia? ¿Y si estamos tratando con una generación de supersoldados? Se quedaron mirándolo, cada uno con una expresión distinta. Mercury estaba a punto de estallar de risa. Emerald estaba confundida. Pero Cinder fue la primera en reaccionar. Basta de excusas. Estoy cansada de que todos ustedes sean unos perdedores sin esperanza, que son total y absolutamente ineptos. Todo lo que necesitan hacer es simplemente hacer lo que les digo, y no ceder ante la más mínima resistencia. ¿Por qué es tan difícil? Cinder se enfureció, apuntando con un dedo feroz a Román. Todo lo que tenían que hacer era barrer todo el polvo que pudieran conseguir y silenciar a cualquiera que se interpusiera en nuestro camino, pero perdieron contra un niño en combate singular. 2 veces. Siseó. Incluso tuvieron que conseguir que su pequeño y adorable guardaespaldas los liberara de las garras de Ironwood, porque fueron lo suficientemente tontos como para que los atraparan la segunda vez. Román levantó una mano para intervenir, pero la hundió rápidamente cuando se giró para mirar a los otros 2. Y os di a los 2 las instrucciones más sencillas. Conoced el lugar, haced contactos y relajaos. Ayudad aquí y allá, pero no llaméis la atención. Y ni siquiera eso podríais hacer. Emerald parecía que estaba a punto de llorar, mientras que Mercury contenía el impulso de desconectar su pierna protésica y comenzar a golpearla hasta matarla con ella. Bueno, tal vez podríamos seguir mejor las órdenes si supiéramos el plan general. O al menos el siguiente paso del proceso. ¿Para qué vamos a usar todo este polvo? ¿Para volar, vale? ¿Para armar a la multitud de furries con bombas? ¿Para venderlo de nuevo a la comunidad por precios exorbitantes como resultado de la nueva demanda creada? Román frunció el ceño, enfrentándose a la mujer tirana y, por primera vez, haciendo que los otros 2 vieran su punto de vista con cierta simpatía. Sabrás lo que necesitas, cuando necesites saberlo. Siseó Cinder. Honestamente, Román juró que sacó la lengua como una serpiente al final. Ten algo de fe, Román. Continuó, sus ojos brillando como el sol, mientras Román la miraba con una expresión nerviosa. Soltó un gruñido animal de fastidio antes de que ella continuara una vez más. Además, no es un problema con el que tendrás que lidiar por mucho tiempo.
Hemos terminado con el polvo, ahora que has compensado tu error anterior. Román parpadeó sorprendido cuando esas palabras se asimilaron. ¿Habían terminado con el polvo? ¿Tan de repente? Entonces, ¿este era suficiente polvo para lo que tenían en mente? Se preguntaba si necesitarían más en el futuro, si planeaban hacer algo como armar un ejército. Pero si ese no era el caso, entonces probablemente lo usarían para causar algún daño, en lugar de drenar constantemente el suministro con guerra o maquinaria. Entonces, ¿qué pasa ahora, si no es polvo? Preguntó, su tono se aligeró con curiosidad. Nos estamos moviendo. Haz que el colmillo blanco despeje este edificio. Te enviaré detalles y coordenadas esta noche. Los ojos de Román se crisparon en una mezcla de fastidio y curiosidad. Acababan de instalarse y organizar los contenedores. Ahora se suponía que debían moverlo todo. ¿Coordenadas? Preguntó, sin levantar la voz por una vez. Estamos avanzando a la fase 2, respondió Cinder, como si esa noción críptica explicara todo lo que necesitaba saber cuando, francamente, ni siquiera sabía con cuántas fases comenzaba este plan. Cinder comenzó a alejarse, con Emerald y Mercury siguiéndola. Román hizo una mueca de fastidio mientras buscaba en su abrigo y sacaba un cigarro, antes de buscar en su bolsillo su encendedor, solo para descubrir que no estaba. Entonces se escuchó un clic cuando levantó la vista y vio a Emerald alejándose con su encendedor en la mano, la brasa parpadeante se apagó en el aire frío mientras ella le sacaba la lengua. Suspiró mientras observaba al grupo irse, suponiendo que en cierto modo se merecía ese trato después de haberle hecho el mismo truco a ella. En todo caso, le impresionó que ella hubiera logrado arrebatárselo tan fácilmente después de haber sido víctima de ello solo una vez. Tal vez se estaba haciendo viejo. Román esperó hasta que se fueron, antes de volver a centrarse en el mapa y el periódico que sostenía. Ya puedes salir, murmuró, mientras escuchaba el sonido de un cristal rompiéndose junto a la mesa. Volvió la mirada ligeramente hacia su cómplice. ¿Qué piensas, Neo? Preguntó, deslizando el periódico hacia ella para que le echara un vistazo. La página había sido pasada a lo que había estado leyendo antes. No a la sección sobre la máquina, o el nuevo Dream, sino, más bien, a la sección de Se Busca. La joven lo ojeó brevemente, viendo varias caras conocidas. Su cómplice, Cinder, varios miembros del Colmillo Blanco y, por último, en la sección de Reciente, ella misma. Levantó una ceja. No porque le sorprendiera verse allí, a juzgar por la reciente misión de fuga que había hecho hace menos de unos días, sino por el hecho de que llevaba el sombrero de Román en la foto. Y era una foto policial. A diferencia de Román, nunca la había atrapado la policía o el ejército, así que ver una foto policial de ella misma, con el sombrero de Román, fue muy sorprendente. Dejó el papel y comenzó a mover las manos y los dedos. Sí, eso pensé. ¿Solo un desafortunado parecido? ¿Quizás un fan nuestro? Preguntó, medio sonriendo. Neo negó con la cabeza y tomó el brazo de Román con una mano y sostuvo a Ush con la otra, antes de apuntarlo hacia él. ¿Llegaste a la misma conclusión que yo, entonces? Preguntó, sonriendo mientras bajaba el cigarro apagado de su boca, solo para que Neo tomara su encendedor para alcanzarlo. Parece que se lo arrebató a Emerald al salir. Sonrió mientras lo encendía y luego se sentó en la mesa, con el pequeño guardaespaldas uniéndose rápidamente a él. Entonces, ¿crees que esto es algo malo? Preguntó Román, solo para que Neo se encogiera de hombros. Es una mezcla de cosas, ¿eh? Por un lado, tenemos un chivo expiatorio que nos ha quitado la presión por un tiempo, pero, es fuerte. Se rió entre dientes, dándole un codazo a la chica. Ella sonrió y le devolvió el codazo. Me metieron en la cárcel después de ser disparado por un misil. Bromeó, solo para que Neo lo corrigiera con una sola señal. ¿Casillero? Preguntó, levantando una ceja. ¿Te refieres a los de Beacon? Ella asintió. Entonces, es increíblemente probable que sea una estudiante allí. O que sea amiga de la gente de allí, afirmó Román, exhalando una nube de humo oscuro. Los dos se quedaron sentados en silencio por un rato, disfrutando de la compañía del otro en medio de la difícil situación en la que se encontraban. Se habían mudado sin previo aviso, todavía no habían recibido su parte de las recompensas y todavía no habían recibido información sobre nada. Por eso Román estaba planeando escaparse a Vacuo con Neo si las cosas empeoraban demasiado. Pero, vivir una vida huyendo no era una vida que valiera la pena vivir.
Después de un breve momento de arrepentirse de sí mismos, Neo rompió el silencio metafórico haciéndole señas con una nueva sonrisa. ¿No eres fan de compartir caras, eh? Se rió entre dientes. Eso es gracioso, viniendo de ti, Neo. Neo simplemente le dio un empujón molesto y puso su mano sobre la cabeza de Neo antes de alborotarle ligeramente el cabello, haciendo que los dos tonos se convirtieran en un desastre de rosa y marrón. Estoy de acuerdo en que es una variable peligrosa que parece estar decidida a hacernos daño. Cuanto antes la pongamos bajo tierra, mejor. Lo mismo con Caperucita Roja y el resto del equipo Amistad. Conociendo a ese grupo, estoy seguro de que volverán a aparecer tarde o temprano. Y estaremos listos para enfrentarlos, ¿de acuerdo? Neo asintió con una sonrisa confiada, haciendo girar a Ush alrededor de su muñeca, sin parecer importarle que su cabello fuera un desastre mientras estuviera con él. Bueno, entonces, será mejor que nos preparemos. A la señorita Bossy Bobs de allí no le va a gustar tener que esperar otro día para que empaquemos todo. Enviaré un mensaje a las tropas. ¿Por qué no continúas con ese pequeño proyecto tuyo? Sonrió, antes de saltar del escritorio y dirigirse hacia los diversos miembros de WTFan que estaban ocupados descargando los transportes de carga. Luego se dio la vuelta por un momento y miró a la chica que ahora estaba estudiando el mapa con intenso detalle. ¿Dos Neos? Uno conmigo. Uno contra mí, dijo sonriendo, antes de darse la vuelta. Y además llevaba una réplica de mi sombrero. Teniendo en cuenta que el mío estaba hecho a medida, me pregunto dónde lo consiguió. Consultó brevemente su reloj de bolsillo, solo para verse a sí mismo en el reflejo. Su sombrero estaba perfectamente colocado sobre su cabeza, cubriendo la mayor parte de su pelo en forma de llama. A menos, por supuesto, que lo haya conseguido de otro yo. Capítulo 30. Unidos por la creencia, divididos por la duda. Un pitido mecánico rompió el silencio mientras el procesador leía su pergamino, seguido poco después por el giro de la manija y el crujido de las bisagras de la puerta. La habitación estaba oscura y extrañamente silenciosa cuando Ruby entró, antes de encender la luz y mirar a su alrededor para ver que su habitación estaba vacía de sus compañeros de equipo. Tomándose un momento para quitarse las botas, antes de usar su semblante para acceder fácilmente a su cama, se tumbó sobre las sábanas con una mirada sombría en su rostro. Por casualidad, había estado con Tea esa misma tarde, buscando en uno de los otros escondites de WTFan. A diferencia de Blake y Sam, su misión era puramente sigilosa, ya que la infiltración era aún más arriesgada cuando había que fingir rasgos de fauno. Desafortunadamente, no habían descubierto nada útil sobre la ubicación de Neo ni de Roman. Solo que Roman tenía vínculos con WTFan y, aparentemente, les estaba proporcionando una munición pesada que había sido robada del ejército adlesiano. Pero eso no fue lo que la deprimió. No es que no estuviera triste por su falta de éxito en el campo, por supuesto. Pero cuando escuchó que se había perdido una persecución masiva de mechas y la oportunidad de liderar adecuadamente a su equipo hacia la victoria contra un robot gigante, se sintió un poco desanimada. Y luego se enteró de lo que realmente había sucedido debajo de ese puente. Oh, bueno, había reunido fragmentos de lo que Weiss le había enviado por mensaje. Sacó el pergamino del bolsillo y abrió su bandeja de entrada, solo para leer el mensaje una vez más. De hielo picado. Hola Ruby. Surgió algo complicado. Luchamos contra un robot. Neo estaba allí, disfrazada de ti. La confrontamos, se convirtió en un monstruo, luchamos y luego se fue corriendo, todavía como un monstruo. Estamos un poco peor. Me alegro de que Pirra y Vomit Boy hayan aparecido, de lo contrario, ya habríamos terminado. Llegaremos tarde. Necesitamos presentar los informes y asegurarnos de que Jan esté bien, ya que se desmayó en esa última pelea. Probablemente estará bien, conociéndola. No estoy seguro de cuándo volveremos. Nos vemos pronto. Recibido. Hace 2 horas era simplemente, tanto que asimilar. Lo había leído y releído desde que recibió ese mensaje. Había tenido la suerte de ver las noticias del Mech, ya que la televisión e internet ya estaban enloquecidas por la repentina destrucción que el Mech había causado. Toda la acción la hizo lamentar no estar allí para ayudar. Bueno, más o menos. Ella estaba allí. Pero no era ella. Era extraño verse a sí misma haciendo cosas que no recordaba haber hecho. Era aún más extraño ver que las cosas que supuestamente estaba haciendo eran cosas que probablemente ella misma habría hecho, dadas las circunstancias. Incluso vio que la falsa ella estaba usando sus propios indicativos y ataques coordinados.
Ni siquiera estaba segura de cómo Neo sabía eso a menos que los hubiera estado viendo entrenar. Aunque, conociendo a Neo y Oberon, eso no era particularmente extraño. De hecho, había sido la compañera de entrenamiento de Neo de vez en cuando, pero apenas podía tocarla. Incluso cuando hacían batallas de equipo completo, Tro era típicamente uno de los contendientes más fuertes. Era un poco extraño lo poderoso que era ese equipo, con Neo y Oberon sirviendo como inteligencia del equipo, Tea bloqueando cualquier intento de engaño y Riley abriéndose paso a la fuerza hacia la victoria. Cada miembro del equipo era a su manera aterradora. Todavía estaban trabajando en el trabajo en equipo, pero ella dudaba mucho que fueran fácilmente derrotados cuando llegara el Festival Vitol. De hecho, eran el equipo en el que prácticamente todos en Beacon tenían puesta la mirada. Un grupo de bichos raros aparentemente intocables. Espera un minuto, se había distraído. Supongo que eso demostró cuánto admiraba a ese equipo. Realmente le habían abierto los ojos a lo que era posible. Cuando asistió por primera vez, pensó que Jan tenía que ser la más fuerte, ya que era su hermana mayor. Luego vio a gente como Pirra. Y luego ver a Neo y Pirra pelear le hizo darse cuenta de que tenía mucho que aprender. De todos modos, volvamos al tema en cuestión. Neo estaba luchando contra ese robot, poniéndose en el lugar de Ruby para unir adecuadamente al grupo y coordinarlo. Ella tenía sentimientos encontrados al respecto. Al principio, se sintió triste por no haber estado allí. Si hubiera estado, tal vez hubiera podido evitar que Neo tuviera que luchar y entonces podrían llegar más fácilmente al fondo de su situación. Entonces, se sintió un poco amargada por eso. ¿Había alguna razón, en absoluto, para que ella pretendiera ser ella? Esa era su crestén rose. Esa era su ropa. Esa era su cara. Ver a Neo pretender ser ella, y tener éxito en engañar a sus amigos para que pensaran que era ella la que estaba allí, la hizo preguntarse, si era tan fácil reemplazarla, ¿realmente tenía algún sentido que estuviera allí? Si alguien más podía reemplazarla tan fácilmente, ¿no era ella especial? ¿Ozpin se había equivocado después de todo sobre su posición como líder del equipo? Ella sacudió la cabeza en desacuerdo. No. Ella estaba equivocada. Era porque era irreemplazable que Neo tenía que ser ella. ¿Quién más podría liderar adecuadamente a su equipo a la victoria contra probabilidades insuperables? Si Neo se hubiera convertido en alguien como Tea o Oberon y hubiera comenzado a dar órdenes, habría dudas. Vacilación. Desconfianza. Entonces, se había convertido en alguien a quien reconocían como una aliada de confianza. Ruby Rose. En todo caso, eso demostraba cuánto sabía Neo que Ruby significaba para sus amigos y, por extensión, cuánto significaba Ruby para ella. O, al menos, así es como ella lo imaginaba. Volviendo al tema en cuestión, una vez más. Neo, supuestamente, se había convertido en un monstruo y había luchado contra el grupo. Desafortunadamente, Weiss no había sido muy descriptiva. ¿Se suponía que esa declaración era literal o metafórica? ¿Se suponía que debía asumir que Neo simplemente se había vuelto loco y había comenzado a atacar al grupo, solo para huir poco después? Considerando lo que sabía sobre Neo y cómo la vida la estaba impactando, no era del todo improbable que ese fuera el caso. Sin embargo, había algo en la redacción que implicaba lo contrario. Es decir, la parte y luego ella salió corriendo, todavía como un monstruo. El hecho de que tuviera que aclarar que Neo seguía siendo un monstruo implicaba que se suponía que debía tomarse literalmente. Pero si eso era cierto, entonces tenían un problema completamente nuevo por delante. Ruby dejó escapar un gemido mientras se daba la vuelta y echaba un vistazo al reloj. Eran las 11 de la noche. Si no quería estar cansada a la mañana siguiente, sería mejor que durmiera un poco pronto, pero le resultaba imposible relajarse, sabiendo que había tantas cosas que ansiaba saber de esa noche. Aún así, decidió al menos hacer el esfuerzo. Así que saltó de la cama y comenzó a cambiarse de ropa antes de volver a meterse en la cama y meterse bajo las sábanas. Su mente se llenó de posibilidades. La supuesta viajera del tiempo también era una cambiaformas en toda regla. Claro, ya sabía que Neo podía alterar su apariencia, pero vio lo bien que había fingido ser ella, y ahora también estaba siendo una especie de monstruo, probablemente con ataques monstruosos a juego. Tendría que interrogar a los demás para obtener más detalles cuando regresaran. Pero, admitió, se sentía bastante somnolienta. Sin embargo, podría permanecer despierta un poco más, ¿verdad? Sus párpados se estaban volviendo pesados, eso es todo.
No podría haber ningún daño si los cerraba por un momento, ¿verdad? Haría que pensar fuera más fácil. Sí, espera, su pergamino estaba vibrando. Se sentó una vez más y griega. ¿Cómo fue de mañana, ya? Su pergamino estaba vibrando porque su alarma estaba sonando, así que rápidamente lo silenció con una plétora de movimientos de sus brazos agitados y en pánico. Después de haber cerrado su pergamino, miró hacia abajo desde la cama y encontró a sus compañeros de equipo allí, durmiendo profundamente. Aunque notó que ciertamente estaban, como Weiss había mencionado, peor por el desgaste. La cabeza de Jan estaba vendada alrededor de sus sienes, para empezar. Parecía que Blake y Weiss también lucían vendajes, pero no alrededor de sus cabezas. Más bien alrededor de sus extremidades. Aún así, claramente estaban lo suficientemente bien como para irse a la cama anoche, por lo que dudaba que quedaran muchos daños ahora que habían dormido sobre él. Aún así, se sentiría mal si los despertaba después de que hubieran tenido una larga noche. Y así, se quitó el edredón con cuidado y bajó al suelo, antes de escabullirse lentamente hacia el baño, con la intención de ducharse y cambiarse mientras dejaba que los demás durmieran. De todos modos, dudaba que Weiss estuviera planeando irse a la cama sin poner su propia alarma. Mientras se dirigía hacia la puerta del baño, de repente se quedó sorprendida por el sonido de su pergamino sonando. Una mano se cubrió la boca mientras ahogaba un grito, mientras la otra mano se agitaba para responder a su pergamino. El mundo pareció ralentizarse mientras sus ojos plateados miraban las palabras borrosas escritas en el pergamino mientras iba a responderlo. Llamada entrante del científico loco. Su mano temblorosa presionó el botón de aceptar, mientras miraba con el cuello crujiente a sus compañeros de equipo, suspirando aliviada porque no parecían estar moviéndose. Hola. Le susurró a su pergamino. Buenos días, Ruby. Me disculpo por llamarte tan temprano, pero sentí que era necesario organizar otra reunión para discutir los eventos de anoche. ¿Podrías decirle una palabra al resto del equipo Ruby cuando despierten? Respondió Oberon. Seguro, susurró una vez más, mirando a Jan, jurando que la vio comenzar a despertarse del sueño. ¿A la misma hora de siempre? Creo que sería lo mejor. Luego hubo una pequeña pausa, seguida de un profundo suspiro. Lamento no haber estado allí. Por un momento, casi sonó como si Oberon se sintiera triste. Lamento no haber estado allí tampoco. Pregunto cómo habrían ido las cosas si hubiéramos estado allí. Ruby le devolvió la sonrisa, sus labios temblando ligeramente. Te veré más tarde. La llamada terminó sin demasiada ceremonia y, una vez más, Ruby fue a entrar al baño, pero escuchó otra voz detrás de ella. Con habilidades de sigilo como esas, me sorprende que no te atraparan anoche, murmuró Weiss, dándose la vuelta para mirarla. Su cabello blanco estaba esparcido por toda la almohada y su piel pálida y sus ojos azules la hacían parecer más una criatura celestial, en lugar de una supuesta reina de hielo. Incluso después de las palabras algo hirientes y sarcásticas que pronunció, Ruby no pudo evitar sonreírle torpemente. Era como mirar a un cachorro dormido. Oye. Quiero decir, buenos días, Weiss, murmuró en voz baja. Tengo tantas preguntas, pero te las haré más tarde. Descansa bien. Sonrió, antes de deslizarse hacia el baño antes de que alguien o algo más pudiera detenerla. Casi cerrando la puerta detrás de ella, respiró profundamente mientras se deslizaba sobre sus talones contra la puerta, terminando finalmente en una posición sentada. La mayor parte del día pasó volando poco después. Era difícil concentrarse en las clases y los demás se negaban a responder las preguntas de Ruby en su mayor parte. No por mala educación, sino porque no querían que se extendieran más rumores por la academia, como lo que había sucedido cuando arrestaron a Neo. Como tal, dijeron que soltarían la sopa durante la reunión, para que solo los que estuvieran al tanto lo supieran. Supieran los detalles exactos, ya que los medios ya habían cubierto gran parte de ello. Aparte de eso, la única otra cosa notable que tuvo lugar fue la práctica de combate ese día. Era la primera vez desde el incidente que el equipo entró e intentaba luchar en equipo sin su líder. Como estaban en inferioridad numérica, la profesora Godwich ofreció dejar que alguien más sustituyera a Neo, pero se negaron, optando por seguir luchando sin ayuda adicional. Incluso cuando eran 3 contra 4, lo hicieron bastante bien, a pesar de que perdieron casi todas las batallas en las que se enfrentaron, solo ganando contra el equipo CRDL. Cada batalla fue, por lo demás, una derrota ajustada. Fue difícil ver su repentina falta de trabajo en equipo cuando Neo no estaba allí para dar el ejemplo.
Oberon hizo todo lo posible por elaborar estrategias, pero a menudo no fue suficiente para compensar la diferencia. Gran parte de su planificación y sus ataques coordinados dependían de Neo de una forma u otra. Sin ella cerca, su coordinación y moral se desplomaron. Finalmente, llegó el momento de la reunión. Los sospechosos habituales fueron llevados a la habitación del equipo Ontro. Es decir, el equipo Ontro, el equipo Ruby y el equipo JNPR-Ren y Nora, ya que estaban ocupados buscando gel de baño con aroma a panqueques, fue la excusa. Honestamente, Oberon simplemente supuso que Ren no estaba particularmente interesado en toda la experiencia y Nora iba a donde él iba. Al igual que en las últimas reuniones, el ambiente era sombrío. Más que nunca, de hecho. Parecía que una mezcla de desesperación, depresión y duda había llenado la sala. Aún así, Oberon se tomó un momento para beber una gran taza de café, antes de simplemente arrojarla detrás de él, dejándola romperse contra la pared detrás de él. Juntó las manos con firmeza, antes de mirar fijamente al grupo con una mirada de falta de sueño, que era mucho peor de lo habitual. Empecemos, dijo, con los dedos temblando por la anticipación y la cafeína. Su mirada se posó primero en Jan, Blake, Weiss, Jaune y Pirra. Me gustaría escuchar qué pasó después de que el Mech fue derrotado y se enteraron de que Neo estaba disfrazada de Ruby Rose. No hizo ningún esfuerzo por andarse con rodeos ni ocultar su descarada franqueza. Bueno, cuando mostró confusión sobre el equipo Jabberwocky, dejó de responder. Empezamos a hacerle preguntas, y luego, comenzó Weiss, antes de quedarse callada, insegura de cómo describir la siguiente parte con sus propias palabras. Entonces la agarré por el cuello. Jan frunció el ceño. Casi la golpeé también, antes de que la chica dorada me detuviera. Miró con leve irritación a Pirra, que solo parecía comprensiva. ¿Qué hiciste? Siseó Tea, poniéndose de pie como para amenazar a Jan, solo para que dos de las manos flotantes de Oberon agarraran los hombros de Tea y la empujaran hacia abajo antes de que alguien más reaccionara. Suficiente. Siéntate, ordenó, antes de volverse hacia el grupo. Por favor, continúen. Empujé a Jan para sacarla de encima de Neo, lo que provocó que ambos cayeran al suelo, en el que la ilusión de Neo de Ruby se rompió por completo, revelando que se estaba transformando en una especie de criatura púrpura, explicó Pirra. Estaba en shock. No podía creer lo que veía. Era horrible. Como un Grimm más allá de lo que creía posible, y he visto a Nevermore y Ursa enormes. Descripción, por favor, pidió Oberon, como si estuviera llevando a cabo una investigación policial. Los 5 que estaban allí se miraron unos a otros por un momento, antes de finalmente elaborar una descripción. Alto, morado, con una máscara gris en lugar de cara, 4 cuernos, grandes garras, cola, semibípedo, reflejos amarillos, hablaba con un extraño acento alienígena, siempre diciendo lo que estaba haciendo, explicó Jaune. ¿Te refieres al Jabberwocker? Preguntó Ruby. Un silencio llenó la habitación mientras todos los ojos se giraban para mirar a Ruby, quien ahora comenzaba a sudar la gota gorda, preguntándose qué había de extraño en lo que decía. ¿Qué dijiste? Preguntó Rilere. ¿Qué es un Jabberwocker? Es de ese libro, ¿cómo se llamaba? Algo sobre caer, ¿verdad? Tartamudeó Ruby. ¿No te acuerdas, Jan? El tío Crow nos lo leyó una vez mientras cuidaba a los niños. No. No tengo idea de qué estás hablando. Jan se encogió de hombros. ¿La chica que cayó a través del mundo? Preguntó Oberon. ¿El cuento de hadas? Sí, ese es. Ruby sonrió radiante. Todos la miraron como si ella diera a entender que el cielo en realidad era verde. Eso no tiene gracia, dijo Rilere. Ahora no es momento para bromas alegres. No lo pienses demasiado, interrumpió Oberon, abriendo su cartera y sacando un pequeño modelo que les ofreció a los demás para que lo vieran. Eso es, tartamudeó Jaune, mirándolo de cerca. Eso es, exactamente en lo que se convirtió Neo. Oberon sonrió burlonamente mientras se levantaba y se daba la vuelta para mirar en dirección opuesta al grupo, mientras una plétora de pantallas holográficas flotantes llenaban el aire. Sus dedos se movían sobre ellas como si fuera un director frenético que progresaba rápidamente del alegro al presto en 5 orquestas diferentes. El Jabberwocker, también conocido como Jabberwocky, es una criatura supuestamente creada por los dioses en Ever After, que está diseñada con el único propósito de la destrucción. Es el segador del ciclo. El que provoca el fin definitivo para aquellos que de otro modo estarían condenados a reencarnar para siempre, afirmó Oberon, que ya caminaba de un lado a otro pensando.
Me pregunto, ¿tiene esto algún significado, o es simplemente algún tipo de coincidencia? Ya sabes, en retrospectiva, tal vez era bastante obvio, ya sabes, ya que nombramos a uno de nuestros equipos temporales en su honor sin darnos cuenta. Ruby se rió entre dientes, tímidamente. Imagínate. Thea resopló, encontrando todo el estado de cosas bastante exasperante. Oberon continuó caminando de un lado a otro por un rato, pero finalmente se sentó y suspiró. No sé por qué se convirtió en una Jabberwalker. ¿Parecía tener el control de alguna manera?, preguntó, ahora agarrándose a un clavo ardiendo. No lo creo. Ella no respondió en absoluto, desde que la descubrimos, afirmó Blake. En realidad, no creo que eso sea del todo cierto, comenzó Pirra. ¿Qué quieres decir, Pirra?, preguntó Weiss, levantando una ceja. ¿Había observado algo? Noté un detalle sobre la Jabberwalker en la que Neo estaba, comenzó, antes de continuar explicando. Peleaba de forma muy similar a como lo hubiera hecho Neo. Jugando tácticamente y convirtiendo situaciones perdedoras en ganadoras en un abrir y cerrar de ojos. Los otros Jabberwalkers peleaban más como animales salvajes. Su Jabberwalker peleó de forma inteligente, incluso hasta el punto de retirarse cuando se dio cuenta de que no podía derrotarnos. Entonces, ¿es posible que Neo estuviera controlando a la criatura?, preguntó Rilere. No creo que eso sea cierto. Cuando le hice daño en la cara y la vi dentro, la vi intentar decir, «Sálvame», afirmó Pirra, haciendo todo lo posible por poner una cara estoica cuando, en realidad, podía sentir la impresión del trauma surgiendo rápidamente dentro de su cabeza. Entonces, tal vez esté usando a Neo como su propia ama. Usando sus estrategias y conocimientos para su beneficio. Murmuró Oberon para sí mismo, antes de que una luz se manifestara rápidamente en esos ojos hoscos y derrotados. Espera. ¿En qué dirección huyó la criatura?, exclamó, golpeando la mesa con la mano con una urgencia repentina. Hacia el sur, creo, murmuró Blake, algo desconcertado por la actuación dramática de Oberon. ¿Hacia las montañas?, preguntó Oberon, cautivado. ¿Sí? Weiss se encogió de hombros, sin ver cuál era el sentido de esta emoción. ¿Sí?, gritó, golpeando un puño en el aire. ¿Sí? Todos miraron a Oberon como si hubiera ganado la lotería y se negara a compartir la riqueza a pesar de ser un esfuerzo conjunto. Entonces, el equipo Hui miró fijamente al equipo Report. El equipo Report les devolvió la mirada. Cada lado asumió que el otro lado sabía por qué Oberon estaba tan emocionado, pero ambos estaban equivocados. ¿Por qué es eso algo bueno?, preguntó Weiss, muy perdido. Murmuró Oberon, que de repente había recuperado la compostura. Me gustaría dejar algo perfectamente claro antes de continuar, afirmó, mirándolos con lascivia. No se lo mencionen a nadie. No hablen de ello en público. De hecho, no hablen de ello en absoluto si pueden evitarlo. Lo que estoy a punto de informarles puede muy bien cambiar la forma en que ven la realidad. Si prefieren no involucrarse con lo que eso implica, abandonen la habitación ahora mismo o mantengan la lengua cerrada para siempre sobre este asunto. Antes de que alguien pudiera levantar la mano en señal de acuerdo, Thea habló. ¿Estás seguro de que deberíamos contarles sobre eso? Ese es el mayor secreto de Neo. Ni siquiera nos lo ha contado ella misma. ¿Estás seguro de que querría que lo supieran? Francamente, empezó Oberon, inclinándose más cerca de Thea, de modo que ella pudiera sentir su aliento contra su nariz. No creo que hubiéramos podido llegar tan lejos sin sus esfuerzos. Mantenerlos en la oscuridad sobre esto cuando han puesto tanto esfuerzo como nosotros sería increíblemente grosero. Aún así, esa no es nuestra decisión. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. ¿No me dijiste algo similar cuando reunimos al grupo por primera vez? Thea apretó los dientes con fastidio. Riley movió un brazo para consolarla, pero Thea lo rechazó combativamente. ¿Alguien se opone? No. Bien. Oberon sonrió, después de haberles dado a todos tiempo suficiente para alzar la voz, antes de meter la mano en el bolsillo interior de su bata de laboratorio negra y sacar el libro negro. El Prognosticus fue colocado con calma en el centro de la mesa. ¿Qué es ese libro?, preguntó Weiss, notando inmediatamente la delicadeza con la que Oberon lo había tratado, así como también como parecía ser tratado como un sacrilegio incluso hablar de él. Este es el Prognosticus. Un libro escrito por Neo sobre los eventos del futuro. Explicó, hojeando las páginas con sumo cuidado. ¿El futuro? Imposible. Murmuró Blake.
Sí, verás, nuestra amiga de 2 tonos es en realidad una especie de viajera en el tiempo que ha presenciado la destrucción del mundo tal como lo conocemos. Continuó. Creo que ha venido aquí para intentar prevenir la caída de la humanidad tal como la conocemos. La boca de Jan se quedó abierta, seguida poco después por la de Weiss y Blake. Jaune parecía un poco perdido. No porque no entendiera de qué se estaba hablando, sino porque aún tenía sus reservas. ¿Quieres decir que Neo es en realidad una especie de héroe? Preguntó Jan, estupefacta. Pero es una enferma y una psicópata. No ha hecho nada más que poner en peligro a mi hermana desde que apareció. Jan, eso no es cierto. Protestó Ruby. No ha hecho nada de eso. ¿Has olvidado que te arrastró hasta un armario y te sobornó? ¿O cómo te obligó a buscar a su ex compañero en el crimen? ¿O por qué quemó un complejo militar? ¿Dónde está ese pequeño detalle en ese precioso cuaderno tuyo? Ruby intentó calmarla, pero parecía completamente ajena a la razón y rápidamente se dejó llevar por la ira. Me niego a creer que esa chica sea en realidad alguien con buenas intenciones. Exclamó Jan. Y eso es porque tienes razón. Oberon sonrió, viendo cómo las caras del equipo Hui se llenaban de confusión y sospecha. ¿No se han dado cuenta de que cuando una persona viaja hacia atrás en el tiempo, existirían dos de esa persona? Entonces, lo que estás diciendo es... murmuró Jaune, empezando a entenderlo. El que quemó el complejo es el otro Neo. Bingo. Oberon sonrió. Parece que te diste cuenta bastante rápido. Me alegro de haberme equivocado contigo, Jaune. Es solo que, ¿por qué la otra Neo haría algo tan horrible? Pensé que estaba tratando de salvar el mundo, preguntó Weiss, ahora entendiéndolo también. Eso es porque ella es una criminal en este mundo. Una que aún no ha visto el resultado del destino. Viven su vida felizmente inconscientes del rápido declive del mundo. ¿No crees que alguien que ha visto la destrucción de todo querría volver atrás en el tiempo para detenerlo, independientemente de si era o no un ciudadano respetuoso de la ley en ese momento? Pero, Jan fue a interrumpirla, pero Oberon levantó una mano flotante para silenciarla. Neo es, por encima de todo, un espíritu libre. El tipo de persona que quiere vivir su vida, libre de consecuencias. Pero no puedes vivir una vida, de ningún tipo, si estás muerto. Entonces, te pregunto, ¿crees que cualquiera puede ser una buena persona, si simplemente intenta serlo? ¿O crees que es imperdonable solo porque ha cometido muchos errores graves en el camino a convertirse en un héroe? Hubo una breve pausa por un momento, mientras Jan, Blake, Weiss y Jaune reflexionaban sobre esto por un rato. Según todos los informes, era una verdad muy difícil en la que luchaban por encontrar fallas. Era simplemente, muy difícil de creer que esta colegiala con la que habían estado entrenando durante un par de meses, en realidad fuera una poderosa viajera del tiempo que estaba aquí para salvar Remnant. Todavía no creo que esa otra Neo exista. La Neo que conoces podría haber hecho eso, ella misma, afirmó Jan, su fuego menguando lentamente, pero aún no apagado. Jan, ¿cómo te sentirías si alguien te mostrara imágenes filmadas de Ruby haciendo algo como robar una tienda? Preguntó Thea, aparentemente fuera de tema. Les daría una paliza y les diría que no conocen a mi hermana. Ella nunca haría eso. Jan, murmuró Ruby, casi con incredulidad. Así es como me siento cuando te sientas ahí y me dices que la persona que amo como a una hermana es una sociópata violenta, afirmó Thea, con los labios temblando entre un ceño fruncido y una sonrisa. Neo significa mucho para mí. Me salvó la vida. Pensé que era una niña perdida, grosera y descarada que no sabía la diferencia entre un Beowulf y su propio trasero. Pero estaba dispuesta a dar su vida para salvarme a mí, una extraña que no había hecho nada más que ser grosera con ella todo el tiempo. Si vas a llamar asesino a alguien, será mejor que me llames a mí primero, de lo contrario tendrás una profecía autocumplida en tus manos. Jan dio un largo suspiro, antes de sonreírle a Thea y luego extender el puño. Lo siento. No me había dado cuenta de que Neo fuera tan desinteresada. Yo, creo que me sentí un poco sobreprotectora con Ruby y dejé que eso nublara mi juicio sobre ella. ¿Crees que me dará otra oportunidad? Thea apretó su puño contra el de Jan con una sonrisa. Puede que te dé un puñetazo, como hizo con Oberon, pero sí. Ja. Puedo respetar eso. La rubia sonrió. Entonces, sobre las montañas, Oberon, murmuró Riley, sin querer interrumpir la nueva aceptación mutua entre los dos, pero también queriendo llegar al tema en cuestión.
Sí, claro, murmuró, antes de enderezarse y dirigirse al grupo una vez más. Está escrito en el pronóstico que los robos de polvo se hicieron para reunir la mayor cantidad posible de ordenanzas, para atraer a una gran cantidad de Grimm y luego lanzar un gran ataque en las calles de Vale a través de túneles subterráneos abandonados que conducían desde la civilización en ruinas de Mountain Glen, a las secciones ahora renovadas y bloqueadas de la ciudad. ¿Por qué es eso algo bueno?, preguntó Jaune. Eso suena mal. ¿Cómo, realmente mal? Porque, ex-Vomit Boy, ese es un lugar al que Neo quiere ir. Si su subconsciente está guiando al Jadrowalker hacia Mountain Glen, entonces podemos rastrearla en el camino hacia allí. ¿Quieres decir que podemos encontrarla? Pirra sonrió. Sí.